¿Qué le pasa a Villarejo? Oiga, váyase a tomar por culo, que por ahí ha habido algún hijo de perra que lo ha dicho. A continuación. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy con Esther Palomera, Hola. Sara Santalaya, Hola. Manu Levín, Fernando Garea, Marisol Hernández y Alberto Fernández. Buenas tardes. Bueno, enseguida vamos a ir con lo de Villarejo, qué le ocurrirá, pero antes de nada y lo primero, porque claro, ayer fotos con el Papa, hoy Isabel Díaz Ayuso diciendo que hay un problema con los migrantes porque prácticamente todos en el tercer mundo tienen un teléfono móvil. Prácticamente todos en el tercer mundo tienen un teléfono móvil y que entonces que incluso pueden hacer la travesía en 2 horas para cambiar de vida. Se ha ido Antena 3 hoy a soltar esto. Tenemos un problema de gran orden mundial con los movimientos migratorios. Hoy en el tercer mundo prácticamente todos tienen un teléfono móvil, aunque sean extremadamente pobres. Esto no va a parar. Con un teléfono móvil están viendo que sus hijos y ellos, en 2 horas, en 3 días, en una semana de travesía, aunque se jueguen la vida, su vida va a cambiar. Esther Palomera. ¿Me lo puedes repetir otra vez? Sí, por supuesto. Es que no lo he entendido nada. Ah, no, pues yo lo entiendo perfectamente. entendido Te voy a poner lo más A ver, importante. Repítelo otra vez, a ver sí. si... Según lo- Isabel Díaz Ayuso, prácticamente todo el mundo en el tercer mundo tiene un teléfono móvil. Yo creo Según que... ella. Bueno, Isabel Díaz Ayuso. Tenemos un problema de gran orden mundial con los movimientos migratorios. Hoy en el tercer mundo prácticamente todos tienen un teléfono móvil, aunque sean extremadamente pobres. Esto no va a parar. Con un teléfono móvil están viendo que sus hijos y ellos, en 2 horas, en 3 días, en una semana de travesía, aunque se jueguen la vida, su vida va a cambiar. Además del burazo de que prácticamente todos tienen un teléfono móvil en el tercer mundo, Pues esto yo además creo es que- muy llamativo. Ayer con el Papa, hoy soltando estas barbaridades sobre los migrantes. Al mismo tiempo, Castilla y León, pacto PP-Vox con la prioridad nacional, que lo van a ver. Pero esto es lo que hay. Palomera. Yo creo que el problema lo tiene Isabel Díaz Ayuso con el reconocimiento de los derechos humanos y lo que ella entiende por solidaridad y por ordenación de la migración. Creo que efectivamente en la parte que el Partido Popular ayer no entendió o no quiso entender del discurso del Papa y que han intentado apropiarse de él, como otras formaciones políticas, dicho sea de paso, no entendió que no había ningún apartado en el que se refiriera a la realidad nacional, ni al desprecio, ni a la estigmatización del inmigrante, que es lo que está haciendo el Partido Popular en sus acuerdos con Vox en varias comunidades autónomas. Dicho esto, deberían de darle algunas lecciones básicas sobre lo que son los derechos humanos, sobre lo que es la inmigración, sobre lo que está haciendo este país con los inmigrantes y lo que es la integración. Y yo creo que estos conceptos no los tiene claros todavía Isabel Claro, lo Díaz que pasa Ayuso. es que, vamos a ver, Sara Santalaya, Fernando Garea, y luego también un concepto de ignorancia. Vamos a ver. Hombre, si digo que decir tienen que dar algunas clases. Es que decir que prácticamente todos en el tercer mundo tienen un teléfono móvil es ignorancia supina, aparte de falta de humanidad, o no saber lo que es el tercer mundo. Sara Santaolalla, Fernando Garea, prácticamente todos en el tercer mundo tienen un teléfono móvil y se queda tan ancha. Sara, Fernando Garea. Yo creo que es un comentario tan cruel como ignorante. Creo que es un comentario desde la frialdad y desde la comodidad de tener un teléfono móvil, un plato que llevarte a la boca, un techo que te proteja, incluso aunque no sepamos cómo pagas ese techo. La realidad es que esto no es el tercer mundo. En el tercer mundo no tienen todos teléfonos móviles, no tienen agua potable, no tienen alimentos. Cada vez que tienen que ir incluso a por 1 mililitro de agua, tienen que caminar durante kilómetros, durante días para llegar a un pozo. Esa es la realidad de muchos países y de muchos lugares. Y hacer este comentario desde una televisión, desde un atril, desde un escaño, desde un micro, es un comentario contra la humanidad, poco aprendido de lo que ha dicho el Papa estos días y poco aprendido de lo que va a la vida. Yo creo que además la realidad, cuando vemos las pateras y vemos a la gente morir en el mar, vemos funciones de barcos tan solidarios como el Open Arms, no es lo que cuenta esta señora. Hay mucha gente que muere en el mar, hay mucha gente que muere de hambre y hay mucha gente que muere por enfermedades. Bueno, por remarcarlo, Isabel Díaz Ayuso dice que prácticamente todos, no ha dicho todos, dice prácticamente todos tienen teléfono móvil en el tercer mundo. Hoy en el tercer mundo prácticamente todos tienen un teléfono móvil, aunque sean extremadamente pobres. Fernando Garea.
Pues yo creo que ha oído hablar del efecto llamada y se ha creído que se referían a los móviles. Es la única explicación de esto. Pero ya en serio, porque el tema es muy serio y no sé si admite la broma y pido perdón por ello, vienen porque tienen hambre, porque hay guerras, porque están en una situación terrible. Lo más cruel de lo que dice en la frase completa es que dice, aunque se juegan la vida, como si fuera un pequeño detalle el que para hacer toda esa travesía efectivamente se tienen que jugar la vida. Me parece de una extrema crueldad y efectivamente muy lejos de lo que dijo ayer el Papa en el Congreso, que a mí me da lo mismo lo del Papa. De hecho, creo que soy muy crítico con lo que ha ocurrido, con lo que está ocurriendo estos días en España respecto a un Estado aconfesional y que se haga todo esto, pero sí que me gusta el cómo a la ultraderecha la pone en la contradicción de estas cosas que pactan y dicen y lo que les dice quien se supone que es su referente moral o por lo menos a quien alaban tanto. Bueno, Elma Saiz hoy desde la mesa del Consejo de Ministros decía que PP y Vox no están siendo coherentes con aplaudir al Papa y luego lo que proponen políticamente. León XIV ha demostrado una enorme humanidad. Vimos importantes aplausos en la bancada de los escaños del Partido Popular y de Vox. Me gustaría que esos aplausos se trasladaran en lo que tiene que salir del Congreso, que son los votos favorables a políticas tan importantes que llevamos a cabo en esta legislatura. Marisol, prácticamente todos tienen un teléfono móvil en el tercer mundo. Pues no, desde luego, pero aunque haya gente que lo tenga, ¿qué pasaría, no? Tampoco es que esa no puede ser la razón o sea, por la que vienen, no es porque tengan el teléfono móvil y vean cómo es la vida en Europa. Posiblemente esta gente no ha tenido antes, porque son mucho más difíciles los territorios de cablear en África que en Europa, no ha tenido teléfono fijo nunca y habrá gente que ha podido acceder al móvil directamente. Pero es que inmigración ha habido mucho antes que hubiera teléfono móvil. Entonces la cuestión no es que quieren venir aquí, sino que por qué razones no pueden vivir en su tierra. Y de hecho, si escuchamos al Papa, lo que dijo en el Congreso es que entre las cosas que hay que hacer, aparte de defender la dignidad de los inmigrantes y tener un discurso muy en contra de la prioridad nacional, es invertir en África para que puedan tener y desarrollar una vida allí. Yo, permitidme que lo remarque, yo creo que os estáis deteniendo poco en la supina estupidez de que un dirigente político que tiene un cargo público y un sueldo público suelte con esa frescura que prácticamente todos tienen un teléfono móvil en el tercer mundo, porque es desconocer la realidad. O sea, ya sé que si más o menos todo el mundo sabe los problemas que hay en África, que son gravísimos, eso la gente va de suyo, y eso ocurre todos los días y todos los días se sabe. Pero que salga Ayuso a decir que prácticamente todos tienen un teléfono móvil en el tercer mundo... Manu Levin, sí, bueno, y se queda tan ancha, quiero decir que es que bueno, prácticamente todos tienen un teléfono móvil, llega a decir, no, en 2 horas hacen la travesía, bueno, que igual. Manu Levin. A mí eso es sobre todo lo que me ofende, lo del teléfono móvil, pues son sí las chorradas y las barbaridades que dice Ayuso día sí día también, pero aparte que diga que la vida en Europa de estas personas que la ven a través del teléfono móvil es maravillosa, es un insulto a la situación de millones de personas que enfrentan una vida durísima en Europa al llegar, que enfrentan la discriminación, que enfrentan la explotación. Esa es la realidad y vienen efectivamente por todos los problemas que se están mencionando, pero es importante también mencionar por qué existen esos problemas en África, por ejemplo, porque no es un fenómeno meteorológico. Esos problemas existen porque el problema del orden mundial que decía Ayuso es el capitalismo, la extrema desigualdad global, el colonialismo, el saqueo de los recursos de África, de muchos países por parte de potencias europeas, de grandes empresas occidentales. Ese es el problema de fondo y mientras eso se mantenga, que es todo lo que defiende Díaz Ayuso, seguirá habiendo éxodos migratorios. Por supuesto que eso no va a parar porque mientras se mantenga la extrema desigualdad global, pues va a haber muchísima gente que se juega la vida pagando miles de euros, por cierto, una cantidad que cualquier europeo con eso se hace el viaje de su vida, pero una persona con un pasaporte de Senegal tiene que pagar 3.000 o 4.000 euros para subirse en un trozo de madera. Imágenes de hoy, porque al mismo tiempo el Papa emprendía ya camino hacia Cataluña, ya está allí en Barcelona. Esta despedida tan efusiva de Almeida, yo creo que solo ha faltado que le diga, suélteme la mano ya, porque no le soltaba la mano al pontífice este momento que ha habido en el aeropuerto. Santo Padre, como hijo de la Iglesia y como alcalde, muchas gracias. Se va a derramar la gracia sobre esta ciudad. Muchísimas gracias a todos. Santo Padre, como hijo de la Iglesia y como alcalde, muchas gracias. Se va a derramar la gracia sobre esta ciudad. Muchísimas gracias a todos.
Santolaya. Un balonazo. Que al menos no le ha dado un balonazo, que eso hubiese sido muy para el recuerdo. Le hubiese puesto ahí con unos niños, unos fotógrafos y la puntería que le caracteriza a Almeida. Pero es curioso, es verdad, lo decía Gare ahora, entre Nogueras y Almeida hemos visto un cariño que luego no aplican al discurso que el Papa pronunció en el Congreso de los Diputados. Cuando vemos esa prioridad nacional en los gobiernos autonómicos, cuando vemos esas políticas racistas que está intentando llevar a cabo no solo la extrema derecha, el Partido Popular o Junts, esta derecha catalana y española, no se aplica cuando quieren que su referente moral hable de dignidad del ser humano y de que todo ser humano es legal y que todo ser humano es digno. No se aplica, así que menos manitas y más políticas que no expulsen a los inmigrantes y que no les dejen sin cole y sin educación pública. Bueno, esto en el día en el que, entre tanto, PP y Vox, investidura del presidente en Castilla y León y remarcando la prioridad nacional. ¿Qué está ocurriendo, Ana Ibarzabal? Cuéntanos. Pues casi hora y media ha durado hoy el discurso ante las Cortes de Castilla y León de Alfonso Fernández Mañueco en ese pleno de investidura que continúa a esta hora. Un discurso en el que ha defendido su acuerdo con Vox para asumir un tercer mandato al frente de la Junta y en el que ha defendido sobre todo uno de los ejes principales de ese pacto, el de la prioridad nacional. Ha pedido Mañueco que nadie se rasgue las vestiduras con este asunto porque ese tipo de criterios, ha dicho, ya se aplica en otros territorios del país. Bueno, pues ya ven, ayer con el Papa aplausos, hoy la prioridad nacional con los migrantes, remarcada por el presidente del Partido Popular en Castilla y León, Mañueco. Nos hemos comprometido, inspirados en el llamado principio de prioridad nacional, a establecer una asignación justa de los recursos públicos. La prioridad nacional, justo en el día después de los aplausos al pontífice. ¿Esto cómo lo veis? Sara, Alberto. Sara. Bueno, la pena es que Castilla y León, que es una tierra que lleva más de 30 años gobernada por la derecha, que está totalmente vacía, que cada vez que nace un joven se tiene que ir a otra parte a trabajar, a pesar de haberse formado en esa tierra, es una tierra que le faltan centros oncológicos, que la sanidad pública está cada vez más desmantelada, que no llegan los recursos a la España rural, a la Castilla y a la León rural. Este señor y este gobierno venga a hablar de prioridad nacional, cuando encima Castilla y León es una tierra no solo de inmigrantes, sino que además necesita inmigrantes, no solo para los trabajos de los señoritos, sino también para los trabajos del campo y para todo aquello que la persona que viene a vivir necesite. Y es un insulto la nueva política, y no tan nueva, del Partido Popular y Vox en Castilla y León. Fue uno de los primeros gobiernos en abrirles las puertas y es una pena, porque la gente de Castilla y León no necesita la extrema derecha, la gente de Castilla y León necesita trabajo, dignidad y mucha vida. Sí, vamos a ver enseguida, Alberto, voy contigo porque Esther Muñoz se ha referido a esto de la prioridad nacional hoy que le han preguntado. Dice que no es mala la prioridad nacional después de verse con el Papa. Y voy contigo, Alberto. Visión humanista sobre la inmigración del Papa León XIV. Ningún acuerdo que haya firmado el Partido Popular contravendría estos derechos fundamentales. Sobre la prioridad nacional, sobre si es discriminatoria por el origen. No es discriminatoria por el origen. La prioridad nacional no es discriminatoria por el origen. Alberto, Sara. Sobre lo que decía Sara, la realidad es que Castilla y León ha vuelto a votar y ha vuelto a elegir un gobierno de Mañueco con Vox. Esa es la realidad. Y cuando escuchamos el concepto de prioridad nacional, que evidentemente no casa para nada con ese discurso del Papa tan aplaudido por parte del Partido Popular y de Vox ahí en el Congreso de los Diputados, la realidad es que la prioridad nacional, que es un concepto que suena fatal, con el que no podemos estar de acuerdo ninguno, luego hay que ver cuál es la realidad que detrás de ese concepto, cómo se plasma realmente, cuáles son las medidas que se toman realmente y si realmente hay algo que no sea legal detrás de eso. Ya hemos tenido ejemplos de por ejemplo, cuando se ha priorizado también el arraigo, como ha sido el caso en algunas normas en Italia que luego han tenido que vérselas con la justicia europea y que las han tumbado. Veremos qué es lo que realmente... Hago una pregunta. Después de aplaudir ayer al Papa, ver esto hoy, ¿es hipocresía? ¿Es coherencia política o qué es? Os planteo. Es cinismo, hipocresía de manual, es cinismo puro y duro, es cinismo aplaudir a un referente moral que es para ellos, no para otros,
decir que ningún inmigrante puede ser ilegal, que hay que cuidar al prójimo, que hay que tratar, respaldar, apoyar y luego cuando se da la vuelta el Papa o el que sea, hacer políticas totalmente racistas y criminales. Porque Castilla y León no necesita un gobierno, ni otra comunidad en este país, no necesita un gobierno que deje fuera de un cole público o de un centro de salud a alguien por su color de piel, por un apellido distinto, por un origen distinto. Pero, Sara, no es que necesita esa prioridad. ¿Sabes cuál es la prioridad de Castilla y León? Centros oncológicos. La prioridad de Castilla y León son hospitales, centros de salud que puedan llegar a todos porque entre los tanto en ciudadanos. Castilla Esa y es la León, prioridad. ojo a esta noticia en Castilla y León, porque veíamos a alguien que concurrió con Vox a las elecciones en Salamanca, denunciado por presunta sumisión química, denunciada además una denuncia en el Colegio de la Abogacía de Salamanca. Han apartado temporalmente a este tipo. Hay 2 alumnas que han denunciado. María Molero, concurrió con Vox. María. Sí, Jesús, hablamos de Alejandro Pérez de la Sota, abogado y exconcejal de Vox en el Ayuntamiento de Salamanca. El Colegio de Abogados le ha apartado por un presunto caso de sumisión química a 2 mujeres. Según las denunciantes, todo ocurrió presuntamente durante la cena de fin de curso de la Escuela de Práctica Jurídica. El exconcejal de Vox admite que acudió a ese evento. En un momento dado, una de las denunciantes abandonó el lugar junto al exconcejal para ir a su casa y dice que no recuerda nada. Pérez de la Sota regresó a la cena posteriormente, donde se encontraba la segunda mujer que también le ha denunciado. Ahora se enfrenta, como decimos, a un presunto caso de sumisión química a 2 mujeres. Concurrió por Vox. Esther Palomera. Bueno, yo estoy esperando que la dirección de Vox se pronuncie sobre este caso. Ahora ya no está en Vox, pero concurrió en su momento. Bueno, pero la dirección de Vox es negacionista de la violencia machista, negacionista de las denuncias por maltrato de las mujeres. Por lo tanto, algo tendrá que decir al respecto. Seguro que no está convencido de que esto sea una realidad, sino una invención de 2 mujeres y seguramente no le escucharemos una voz de condena. A mí me parece que este tipo de comportamientos, cuando se producen en las filas de un adversario político, son un escándalo mayúsculo para Vox, pero cuando se producen en sus propias filas, aunque este señor ya no pertenezca al partido, hay un silencio absolutamente cómplice. Sobre todo, yo creo que sobre todo obliga a Vox a revisar a qué tipo de personas lleva en sus listas, ¿no? Si durante estos años no lo ha hecho y no parece que lo haya hecho desde luego de la manera conveniente, aunque ahora no esté ya en el partido, yo creo que deberían establecer un poco de protocolos para que, como le ha sucedido a ellos y ha sucedido también en otros partidos. El alcalde de Móstoles, por ejemplo. Bueno, todavía pues, sigue ahí. Bueno, pues es que el alcalde de Móstoles tiene una denuncia que se está investigando judicialmente pero y el PP en algún momento tendrá que responder a eso. En este caso es verdad que Vox tiene la salvación, entre comillas, de que no está ya en la organización, pero bueno, les debería servir para aprender que a futuro sí, pues pero no está en la organización. Puede ir cualquier persona. No está en la organización. Sara, aquí en el Ayuntamiento de Salamanca había 3 concejales de Vox y llegan a un conflicto interno. Como tienen un conflicto interno, 2 de esos concejales abandonan y están en grupo mixto. Él sigue teniendo su acta como concejal y sigue yendo a los plenos en el Ayuntamiento de Salamanca. Que no lo ha hecho Vox en ningún momento. Aquí, claro, no lo ha echado. Es más, ellos han tenido ahí un lío interno porque lo tienen en Salamanca, en Castilla y León y en otras comunidades. La realidad es que el Colegio de Abogados le aparta mientras la investigación se produce, pero el Ayuntamiento, si él no deja su acta como concejal, no puede hacer nada. Y luego hay que recordar también que a mí me ha parecido bastante tibia la oposición, porque aquí durante meses hemos hablado de guarros en partidos de izquierdas y en guarros en partidos de derechas. Hemos visto como los de los partidos... Estos no son guarros, ¿eh? No, esto es peor. Esto es peor. Este es un presunto violador. Vale. Sí. Vale, No, pero que estoy hablando... no te estoy hablando de este, te estoy hablando de los anteriores que hemos mencionado y que durante meses hemos estado sacando y denunciando y opinando sobre casos de unos y otros que eran presuntos acosadores, algunos unos presuntos guarros y algunos unos presuntos delincuentes. No te hablo de este caso. En este caso, cuando estamos hablando de un delito de sumisión con 2 mujeres, con 2 presuntas víctimas, aquí hemos tenido una oposición por parte del Partido Socialista, que no hay ninguna otra en el Ayuntamiento de Salamanca, que no ha pedido su dimisión, que está esperando la investigación. Muy tibio para lo que se ha hecho durante todo este tiempo
tiempo con casos al otro lado. A mí me lo parece. Y luego un silencio mediático. ¿Dónde están las explicaciones de Vox? ¿Dónde están las explicaciones y la denuncia de la prensa con una línea editorial de derechas? Porque solo faltaba el último concejal en el último pueblo, en la última aldea de un partido de izquierdas para sacar conversaciones, para sacar denuncias. Oye, hagámoslo con todos, que es de lo que se trata, de proteger a las mujeres y de denunciar a machistas, a guarros, a cerdos o a violadores. Bueno, entre tanto, más, porque en el contexto de lo que es la visita del Papa, que continúa esta pregunta en el Consejo de Ministros, rueda de prensa posterior, que le hacían al ministro Óscar Puente sobre la seguridad en los trenes, la bendición de los mismos por parte de los obispos. Esta pregunta. A Óscar Puente no le ha sentado nada bien. Los obispos que acompañan al Papa esta mañana han bendecido el tren en el que iban. ¿Hay peligro en los trenes? Esta pregunta me parece de bastante mal gusto. Primero, porque dudo mucho que los obispos ejerzan el papel de brujos y exorcicen un tren antes de subirse a él. ¿Alguien ha pillado el punto de preguntar si hay peligro en los trenes porque se bendigan los mismos? Pregunto, Santaolalla, ¿tú has captado el, no sé? Sara, Alberto, por favor. No entiendo por qué se hace esa pregunta, no entiendo si es con una finalidad para... Los periodistas tienen derecho a hacer preguntas. Todas las que quieran. Hacerlas, todas claro. las que quieran. No, me refiero a la finalidad. Incluso Sara tiene derecho a su opinión. Puedo dar mi opinión. Si no estoy criticando al periodista que hace la pregunta, que haga las que quiera, faltaría más. Me refiero a la finalidad del tema. No sé si es intentar hilarlo con el accidente de Adamuz, con el trágico accidente, o no sé cuál es la finalidad. Para eso que responda el ministro de turno o el político de turno y que conteste. A mí me parece que, más allá de la pregunta y de la respuesta, ver esta mañana el vídeo de los obispos haciendo el show en el tren, a mí me parece ridículo. Ni la pregunta del periodista ni la respuesta del político. A mí me parece ridículo el ponerte delante de un tren, hacer ahí un tipo de performance o actuación. A mí. Que cada uno piensa lo que quiera. Los obispos es algo hacen que, cosas de obispos. es algo que los obispos Pues a mí me parece hacen de ridículo. forma, pero la pregunta era esta. Tren. Atención a la pregunta. Rueda de prensa del Consejo de Ministros. Los obispos que acompañan al Papa esta mañana han bendecido el tren en el que iban. ¿Hay peligro en los trenes? Esta pregunta me parece de bastante mal gusto. Primero, porque dudo mucho que los obispos ejerzan el papel de brujos y exorcicen un tren antes de subirse a él. No sé, Palomera y Marisol, por favor. A ver, el periodista no es... El periodista es Colmenero. Es Juan de Dios Colmenero de Onda Cero. A mí me parece que la pregunta, más allá de que tenga intencionalidad o no, es una pregunta respetuosa, hecha a un ministro, y que el ministro, de la misma manera que el periodista tiene el derecho a preguntar lo que considere, el ministro responde lo que considere también. Yo creo que los obispos, como dice Garea, hacen de obispos y han bendecido los trenes como podían bendecir el avión que ha trasladado al Papa a Barcelona. ¿Y la relación de eso con el peligro de los trenes? Otra cosa es la relación causa-efecto que Juan de ha pretendido establecer en el ámbito de la pregunta, pero para que digan a los que han retirado la credencial del Congreso, que es que son los únicos que hacen preguntas incómodas, no. Aquí está una pregunta incómoda. Ah, pero eso era una pregunta incómoda. Bueno, era una pregunta que al ministro no le ha gustado. Cintora. Vale. No. Pero ya que no le haya gustado al ministro, a que sea una pregunta incómoda, hay quien también puede pensar con toda libertad incómoda, que es un poco absurda. Bueno, se pudiera pensar, o que es incómoda, que es absurda, que es un poco... Eso. Cada uno puede tener su punto de vista. Ahora, ya incómoda, yo... No sé, es que yo la relación entre bendecir los trenes y si hubiera peligro en los trenes... Bueno, pero a lo mejor ahí está. En realidad no hay relación, es una manera de preguntar. A mí me parece que un periodista tiene derecho a preguntar lo que le dé la gana. Claro, y nosotros a valorarlo también, lógicamente. Claro, por eso. Que digo que puede interpretarse que es una pregunta incómoda, pero que también se puede preguntar, que se puede cuestionar si es absurda, o que es muy bonita, o que es muy interesante. Cada uno puede jugar lo que considere, Marisol. Yo no creo que sea una pregunta absurda, es verdad que la ha formulado de la manera que le ha venido bien, que es aprovechando lo de la bendición de los obispos. Podía haber preguntado directamente, bueno, y usted, el ministro de Transportes, que hace días que no comparece, hace semanas que no comparece en esta rueda de prensa, ¿son seguros los trenes? Y ya está, y el ministro contesta lo que ha dicho, ¿no? Mucho más inseguros son
son los coches. Lo ha contestado, ¿eh? Hemos metido el trozo, pero luego sí que ha dicho que los trenes son seguros. Porque los obispos cuando bendijeron, se dice bendijeron, cuando bendijeron... Tuvimos un accidente en Adamuz, quiero decir, no significa que la red ferroviaria sea insegura, ni mucho menos, ¿no? Pero ha habido un accidente grave hace muy poco tiempo, o sea, la pregunta tampoco es una pregunta tan... A ver, es que lo que está pasando con la visita del Papa en general es que cada sector político intenta arrimar el ascua a su sardina, intenta sacarle punta a cada cosa que ha dicho el Papa, llevársela a su terreno, y esta pregunta es un poco eso. Y dicho eso, yo creo que el hecho de que en este país los obispos hayan pasado pues de bendecir los fusiles de Franco contra miles de españoles a bendecir trenes, pues mira, es un avance. Dicho esto, a ver, yo insisto, el hecho de que se bendigan pues en determinados actos, pues por ejemplo los mobiliarios, no es nuevo. Es algo que ha ocurrido, pues se bendicen, se inauguran y demás. Bueno, hay más, mucho más está ocurriendo. La protesta, ojo, en Barcelona, con el mamamóvil incluido de los profesores. Están movilizados por una enseñanza de calidad, que no haya precariedad. Esta imagen... Bueno, y dicen, entre otras cosas, cómo hay dinero para visitas del Papa y no hay tanto como sería necesario para la educación pública. Movilización, el mamamóvil ha salido a las calles de Barcelona. Vean. Vestida de papa, así ha encabezado esta profesora la huelga de docentes en Barcelona. Desde el mamamóvil, los docentes catalanes reciben entre protestas al Papa León XIV. Los educadores reclaman más recursos, mejores condiciones laborales y una reducción de los ratios en las aulas. Disfrazados de papas, curas y monjas, miles de profesores han aprovechado la visita del pontífice para obligar al gobierno a oír sus reivindicaciones. Con pancartas y mucho sentido del humor, los docentes denuncian que llevan más de 20 jornadas de huelga sin conseguir respuestas. Y es que según los docentes catalanes, la educación necesita más inversión y menos milagros, porque para salvar la educación, dicen, no basta solo con la bendición del Papa. Claro, Sara Santolaya, Alberto Fernández, profesores, profesoras movilizados. Bueno, yo creo que esta es la imagen de los últimos días, no solo esto, es decir, las reivindicaciones por una escuela pública, a pesar de que la han empañado y la han embarrado agentes que abusaban de profesoras, que las tiraban al suelo y que les partían el tabique, la realidad es que hay que manifestarse por la escuela pública. Y yo, que soy poco creyente y a mí me representa mucho más ver a profesores, a profesoras, a maestros y a maestras reivindicando una escuela mejor que a unos obispos bendiciendo, yo creo que este es el presente y el futuro de este país, apostar por la educación pública y que no falte ningún alumno a clase. Alberto. Pues fíjate, Sara, que yo creo que las reivindicaciones de los profesores, creo que la inmensa mayoría podemos ser sensibles a ellos, pero eso no significa que a mí no me parezca hasta un poco ridícula esta manifestación que estoy viendo ahora con esa caracterización. Pero lo de los obispos con los trenes, y sobre todo no. Que me parece populismo y demagogia barata cuando se está hablando del gasto que se ha hecho para la recibir ¿esto te parece ridículo? Pero sacar un más allá de los trenes, insisto que hay una institucionalidad que se hace. Pero ¿por qué te parece ridículo que esta gente salga a protestar por la enseñanza pública? Porque lo que hacen... No he dicho eso. He dicho que soy muy sensible. Soy muy sensible a las reivindicaciones de los profesores, pero cuando veo el tipo de manifestación que hacen y sobre todo el mensaje que lanzan de los gastos, comparándolo con los gastos que se destinan a la cobertura del Papa, francamente me parece demagógico y populista, y voy a decir... ¿Pero qué te parece ridículo? ¿El móvil, por ejemplo? Si es la realidad, se ha paralizado todo un país, un estado confesional se ha parado por la visita del Papa y no se paran esos gastos a la educación pública. La Generalitat de Cataluña, por ejemplo, ha dicho que buena parte del dinero que gasta sale precisamente de la tasa turística y que sale precisamente de toda la gente
que viene estos días a Cataluña, en este caso, a saludar al Papa y a verlo. Pero hay buena parte del dinero que está sufragado por la propia Iglesia. Hay parte que está sufragado por el Estado. ¿Cuándo se ha parado Madrid así por una manifestación de la educación pública? ¿Cuándo se ha parado así? Pero eso no es una que se pare, realidad. no se pare. Puede sonar todo lo demagogo que quieras. La Sara. realidad es que para el Papa se invierte, se cede y se apuesta de una manera que todos parecemos de 13TV, y la realidad es que con la educación pública no se hace ese seguimiento. Que está muy bien, claro que no, porque el Papa lo enseña a los chavales. Si me permitís, Alberto, yo me gustaría... Alberto, ¿pero qué te parece ridículo de esa protesta? Oye, que tienes todo el derecho de que no te guste el mamamóvil, por ejemplo. A mí el mamamóvil, pues lo veo y, oye, es un elemento audiovisual llamativo. Ha salido esto hasta en las noticias. Es lo que no te gusta. Si no te gusta, tienes todo el derecho a que no te guste. ¿Qué te parece ridículo el mamamóvil? Lo que digo es que el argumento del gasto me parece demagógico y populista. Y utilizar el Papa me parece que es de mal gusto y que no se corresponde a la realidad. Y por eso me parece que es ridícula esa protesta. Y estoy convencido de que muchos profesores que reivindican estos días, que tienen su reivindicación estos días, que también creerán que no se ven identificados pues primero en este tipo de pregúntales protestas. y luego ya dices no que tienen nada que creen ver lo una mismo cosa que con tú. la otra. Pero Porque no es lo que digas entonces yo antes también sin puedo hablar. decir, me parece Manu Levin, por increíble favor. que se destine un montón de pasta a embajadas catalanas. Te hemos escuchado ya. Manu Levin, por favor. Es el dinero público. Yo entiendo perfectamente que profesores y profesoras que están quemadísimos en su trabajo porque no tienen los recursos adecuados para hacer su trabajo y se enfrentan a ratios intolerables y no cuentan con el apoyo de los, digamos, de financiación que hace falta para desempeñar su tarea, vean todo este despilfarro y les indigne, por supuesto que sí. Es normal, es dinero público. Es dinero público que no va a donde tiene que ir, que es a los servicios públicos, y va pues a hacer todo este despilfarro. Es más, también sucede en este país que parte del dinero público que se destina a la educación sirve para que la Iglesia tenga presencia en todos los centros educativos públicos, en todos los colegios, que es una absoluta anomalía y que es lamentable que eso se haya mantenido después de tantos gobiernos progresistas, por cierto. Entonces, Alberto, ¿qué es lo que te parece ridículo? ¿El mamamóvil no te gusta? ¿O? Me parece ridículo el argumento populista y demagógico que están utilizando comparando el gasto que se está empleando para la visita del Papa, que por cierto está sufragado por varias partes. Está sufragado en parte por la propia Iglesia, en parte por el Estado con el despliegue de fuerzas del orden para asegurar la seguridad de los dispositivos, en parte por la ciudad de Barcelona, que no no desvías la atención de lo que... A ver, no no desviemos la atención, quiero decir. Aquí el foco de la protesta de esta gente es que piden una enseñanza pública y de calidad, independientemente de que venga el Papa o no. También han dicho que les llama la atención que haya un presupuesto para la llegada del Papa y no para la educación pública. Claro. Pero para ellos lo fundamental es que quieren que se refuerce el gasto en la enseñanza pública. Pero es que es hoy que está el Papa y lo van a pedir pasado mañana que no estará el Papa, ¿me explico? O sea, lo fundamental es eso, no tanto si ha venido el Papa o no. Ellos van a seguir pidiendo una enseñanza de calidad. Así lo veo. Fernando Garea. Bueno, es que además sí que es pertinente con la visita del Papa, porque ayer en este mensaje tan aplaudido por todo el hemiciclo, incluida la izquierda, hizo una mención expresa a algunas de las reivindicaciones de la derecha, precisamente lo de la elección, algo parecido al PIN parental también. En fin, me parece que el mensaje que dio desde luego no fue muy favorable a la escuela pública, y me parece que este tipo de performance en protestas sirve para que estemos hablando de eso, sirve para que salgan los informativos, no cortan la carretera, no impiden que nadie vaya al trabajo, no están molestando a nadie, y yo en mi profesión siempre me aplico una especie de libro de estilo, y es que antes de hablar de cómo se hace una protesta y si perjudica a la gente o no, hay que contar cuáles son las reivindicaciones de los que protestan, y en este caso lo que tenemos que poner el foco es en una educación pública abandonada en muchas comunidades. Esto es Cataluña, pero los de Valencia están también acampados, creo que los de Aragón también, y lo podemos extender también a la sanidad, que los médicos empiezan mañana una nueva jornadas de huelga, y me parece que es en lo que tenemos que poner el foco, más si utilizan un mamamóvil, que a mí me parece simpático, y si hacen una cosa la semana que viene, ojalá no tengan que seguir protestando utilizando el Mundial de Fútbol, me parecerá fantástico. Y si estamos Bueno, hablando dicho de esto, entre lo han hecho tanto, bien. sí, Manu, rematas, por favor, que avanzamos, No, que viene Villarejo y está muy Que enfadado. si estamos hablando de esto aquí es porque lo han hecho bien, porque han aprovechado el foco que tenían con la visita y han planteado sus reivindicaciones y han hecho muy bien. Bueno, dicho esto, van a seguir las protestas de los profesores y profesoras y sus razones tienen. Entre tanto, ojo, porque Villarejo, hoy, muy enfadado. Oiga, váyase a tomar por culo. Le estoy diciendo que ya le contestaré, que por ahí ha habido algún hijo de perra que lo ha dicho. Villarejo ha ido a declarar por la Kitchen. Y ojo, porque lo que ha soltado Villarejo son bombas. Villarejo ha dicho, en el gobierno de Rajoy estaban obsesionados porque no salieran anotaciones de Bárcenas, esto de la libretita, y Cospedal.
Y le pilla además hasta el Partido Popular en un tiempo en el que están diciendo que los demás son los más corruptos y que los demás son los que dificultan. Lo que ha hecho Leire que lo investiguen. Pero hoy Villarejo lo que ha soltado del PP es esto. Señora Cospedal, como todo lo que era el gobierno, y estaba obsesionada con lo que la prensa pudiera sacar a la luz. Y ellos estaban convencidos de que yo podía, digamos, impedir que determinadas cosas se publicaran, que había preocupación por la famosa esta libretilla, eran las anotaciones que el señor Bárcenas había elaborado, donde estaba el famoso tema M. Rajoy. Y esto le pilla al PP con lo del caso Leire, diciendo que estas cosas ocurren con este gobierno. Hoy Villarejo ha soltado esto. Esther Palomera... 10 años para enterarnos de que M. Rajoy era Mariano Rajoy. Les ha costado un poco a los investigadores, a los jueces y a los testigos que han ido a declarar en la Kitchen. Pero ha tenido momentos de amnesia parcial. Villarejo, porque lo que ha dicho también en su declaración es que la mal llamada Policía Patriótica lo que investigaba era dónde estaban las cuentas de Bárcenas, cosa que era falsa, porque cuando se crea la mal llamada Policía Patriótica, las cuentas de Bárcenas ya el juez Ruiz había identificado que estaban en Suiza. Por lo tanto, ha habido una parte en la que él ha intentado exculpar a todos los agentes, comisarios y cargos de la policía que estaban implicados en esta operación absolutamente turbia y gravísima, y sin embargo ha pretendido descargar la responsabilidad sobre M. Rajoy, que ahora nos hemos enterado que es Mariano Rajoy, y que había una obsesión clara por sacar de los papeles y de la investigación al expresidente del Gobierno y a la exsecretaria general del Partido Popular. Eso no es la primera vez que lo declaran quienes han tenido que testificar en este juicio. Claro, hoy Villarejo soltaba esto, ha soltado más, ha dicho quién le encarga lo de poner en marcha esto, que era alguien del PP. Pero, entre tanto, claro, esto ha pillado al Partido Popular hoy con Esther Muñoz diciendo que tiene que dimitir este gobierno porque obstaculiza la labor de jueces fiscales por lo del caso Leire. Veremos lo que ocurre con el caso Leire, veremos también lo que ocurre con esto, que está siendo un juicio, pero claro, lo que ha soltado hoy Villarejo, pero Esther Muñoz. La cloaca que se ha formado en el Partido Socialista para entorpecer procedimientos judiciales. Es pura corrupción de Estado. Lleva toda la legislatura dedicándose a actuar en favor de delincuentes y en contra de jueces, fiscales, guardias civiles y policías. Y esto solo tiene una salida: decencia y elecciones. Mientras en un punto de Madrid Esther Muñoz estaba soltando esto, en otro punto de Madrid Villarejo estaba diciendo que alguien del PP, Cosidó, le encarga poner en marcha la operación de las cloacas. ¿Quién le encarga a usted que las inicie en concreto? Es el director, el señor Cosidó. La información que a mí me trasladaron era que existía, por un lado, una cantidad importante de económica que se había sustraído el señor Bárcenas, y que además disponía de una información que podía afectar a alta distancia del Estado. Pero esto es una incoherencia hoy que se ha producido en la política, Fernando Garea, porque mientras estaba Esther Muñoz pidiendo, bueno, más que pedir explicaciones, ya pide elecciones directamente, hoy lo que ha señalado Villarejo apunta directamente a Cosidó del Partido Popular, a Cospedal, a Rajoy. No es excluyente, de todas formas, lo de Villarejo. El problema de Villarejo es que todo eso está en grabaciones y lo hemos escuchado y sabemos que es muy difícil de creer que eso lo hicieran solo los policías o mandos políticos del Ministerio del Interior que están allí sentados. Yo creo que las conversaciones que había con Cospedal, que hemos escuchado todos, son bastante elocuentes de que esto no era algo que surgió en la policía. Yo creo que es de una extrema gravedad, y es verdad que Villarejo da siempre muchas vueltas, primero se pone un lado, luego en otro, pero insisto, yo creo que las grabaciones son suficientemente elocuentes para saber lo que era esto, que era una operación montada desde el Partido Popular y probablemente desde Moncloa para desarticular un proceso judicial que iba a acabar con el Partido Popular. Y esto de la libretilla, no, estaban buscando los papeles que implicaban directamente a la cúpula en ese momento del Partido Popular. Yo creo que eso es clarísimo.
Sara. Pero fíjate, decías, desde un punto de Madrid, hoy estaba la señora Esther Muñoz pidiendo decencia y elecciones. Desde otro punto de Madrid, hoy estaba el delincuente de Villarejo señalando cómo funcionaba la Kitchen, y desde ese mismo punto se está juzgando la trama Kitchen y lo que fue la Kitchen, una trama policial corrupta para tapar y eliminar las pruebas de otra trama corrupta que fue la Gürtel. Desde otro punto de Madrid hay una sede pagada con dinero negro, que a veces esas palabras se pronuncian desde ahí, una de las plantas de la sede, si nos ponemos técnicos. Y desde otro punto de Madrid hay una presidenta de la comunidad, que es Isabel Díaz Ayuso, que no sabemos todavía con qué dinero se paga el piso. Es decir, solo sin salir de la comunidad. No hace falta que nos vayamos a tramas ni Lezo, ni Perla Negra, ni Púnica, ni Eólica, ni nada. Es decir, la misma gente que hoy está pidiendo decencia son los mismos que no la tuvieron ni hace 5, ni hace 10, ni hace 15 años. Por lo tanto, es difícil darles credibilidad cuando quieren hablar de corrupción cero, cuando han tenido en sus bases, en sus raíces y en sus sedes la mayor corrupción de este país. Marisol, voy contigo enseguida, pero antes, claro, hoy Villarejo. Según Villarejo, Rajoy le daba el whisky, ha llegado a decir. Villarejo tiene estas cosas. Claro, le hemos preguntado porque él dijo que le daba el cardú. Decía usted que Rajoy lo resolvía todo con cardú. ¿A qué se refería? Bueno, eso pregúntenle a él. Es un señor que por lo visto es muy aficionado a ese whisky. Esto Villarejo después de soltar que había obsesión en el Partido Popular por las anotaciones de Bárcenas. También dijo que el Rajoy les había engañado a tanto Fernández Díaz como a otros y que luego lo resolvía todo con whisky. Tanto el señor ministro, el exministro, bueno, el señor secretario de Estado, como el resto de los que están aquí imputados, fueron todos engañados por el genio del señor Rajoy, que lo resuelve todo con cardú. Y ahora a continuación van a ver enseguida cuando ha mandado a tomar por culo a un periodista de Televisión Española simplemente por preguntarle, Villarejo. Marisol, Sara. Bueno, yo esto lo veo en las ocurrencias de Zapatero, ¿no? De Zapatero, perdón. Uy. De Villarejo, ¿no? De Villarejo. Vaya, ¿qué estarías pensando? Ha sido por el pareado, ha sido por el pareado, ¿no? No, pero ocurrencias, pero más allá de las ocurrencias, cuidado que lo que has señalado hoy del origen de las cloacas... Ya, pero es que eso está claro. No, yo creo que es que el origen de las cloacas está claro. Lo ha contado el propio Bárcenas. El propio Bárcenas ha contado con pelos y señales qué pasaba, qué le hicieron, que intentaron quitarle, que le quitaron. O sea, que es que eso está sabido y por eso hay un ministro del Interior, nada más y nada menos, sentado en el banquillo, que no es poca cosa. Pero lo que hace Villarejo con todas estas alusiones al cardú, a Rajoy, que era el más listo que nadie, yo creo que es intentar desviar la atención a lo que contaba Esther antes, que es que él tiene una responsabilidad, él ha sido un policía corrupto, él ha colaborado con que todo esto sucediera, y entonces sentarse ahí en el banquillo para decir estas idioteces y a la vez contarnos que algo que no tiene ningún sentido, que es que realmente lo que estaban intentando es recuperar el dinero de Bárcenas sin ningún tipo de amparo de un juez por sus propios medios, pues bueno, pero ese es el problema, que Villarejo solo. Pero cuidado que todo lo que ha dicho, yo creo que no son idioteces, ¿eh? No, perdón, muy breve. El problema de este país, yo creo que no, lo que hace es marear, pero lo que por eso se pone Sara, por favor. Es más, se pone faltón, insulta a Pedro Gómez, el reportero, para intentar que eso sea lo que comentemos y no lo que hay detrás de esta trama. Claro, la realidad es que el problema de este país es que gente o gentuza como Villarejo no estén durmiendo en la cárcel. Ese es el problema de este país, que Villarejo no duerma esta noche en prisión. Ese es el problema de las cloacas, que gente como Cospedal, gente como Mariano Rajoy vayan en calidad de testigos y no en calidad de acusados, a pesar de que haya libretitas, a pesar de que haya audios, a pesar de que haya mensajes. Es decir, que no para todos que hablen terceras personas de ti parece que es delito. Pues con este que no Leire 10 para ver todo lo que les han sacado. Pero como diría el gran Miguel Ángel Rodríguez, pa'lante. Que vayan todos para adelante, uno tras otro. La realidad es que el gran Miguel Ángel Rodríguez, a tope, a ver si me fichan entre Madrid. La realidad es que también le gusta el cardú. Claro, también otro. Este podría participar en los audios. La realidad es que
El problema es ese, que gente como Villarejo, que gente como Cospedal, que gente como Leire, me da igual el apellido que tengan, y lo importante es lo que han hecho. Y en el caso de Cospedal es que aparece igual que su exmarido y han ido a declarar como testigos, como si no tuviesen nada que ver, cuando esto estaba perfectamente orquestado y organizado, y que este tipo pueda pasearse por la calle. Este es el momento en el que a Villarejo le preguntan, Villarejo se ha enfadado muchísimo y está muy enfadado. Villarejo, ¿qué le pasa? Con los periodistas así. Oiga, váyase a tomar por culo. Le estoy diciendo que ya le contestaré. Usted no sé qué razón tendrá. Lo mismo que imagino que también me va a preguntar si firmé algún contrato, ¿no? Que por ahí ha habido algún hijo de perra que lo ha dicho. La pregunta de este sujeto me ha parecido inoportuna y no por... Perdone, y yo le he dicho que antes... Sí. Villarejo, con estas... Que es la primera vez que le entiendo a Villarejo. Dicho esto, de muy mal gusto y nuestra solidaridad con el compañero periodista. José Luis Peñas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Porque hoy es preciso hablar de... Tú denunciaste lo que fue la Gürtel, denunciaste esa corrupción y ahora mismo se está contando, ha dicho Villarejo hoy directamente, que es que en el PP había mucha preocupación y mucha obsesión por lo que tenía Bárcenas. Tú sabes lo que es la obstrucción de la labor de la justicia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Te extraña esto que ha contado Villarejo o casa con lo que tú sufriste? Hola, muy buenas tardes a todos. Bueno, Villarejo, lo veis, ¿no? Es un fiel reflejo de los años en los que el Partido Popular estuvo al mando de la corrupción, ¿no? Que si él es un comisario corrupto, realmente servía a un partido político corrupto, ¿no? Un partido político, pues entre otras cosas, que sigue estando en una sede donde se pagó con dinero negro, ¿no? Imaginaros cualquiera de nosotros vivir en nuestra casa que se haya pagado con dinero negro, ¿no? Sería un poco una cosa inusual. Bueno, Villarejo estuvo en las cloacas del Partido Popular, Jesús, desde, acuérdate mucho, ya antes del tamallazo, ¿eh? Muchas veces nos olvidamos ese germen de la corrupción en este siglo, ¿verdad? El tamallazo, ese robo de elecciones que generó un cambio de gobierno. Desde entonces está allí. Yo ya había denunciado por aquella época un tema de unas parcelas en Majadahonda y este señor me investigó a mi abogado, le daba al parecer reportes a la señora Esperanza Aguirre. Bueno, la tradición de corrupción en el Partido Popular, desde aquellos momentos hasta los de hoy, ¿no? La Kitchen existe porque existe Gürtel, ¿no? Púnica, se nos olvida, existe porque un audio que yo entregué generó unas investigaciones fiscales de la Fiscalía. Los últimos años, efectivamente, estamos viendo corrupción de otro signo, pero sin duda alguna los representantes mayores en este reino son el Partido Popular, que sinceramente a día de hoy no entiendo cómo M. Rajoy puede seguir por ahí andando tranquilamente, viendo discursos y aplaudiendo al Papa, y no entiendo cómo el Partido Popular sigue siendo un partido legal y que no ha tenido ninguna consecuencia, bueno, salvo 5 condenas por corrupción, claro. Alberto, dice José Luis Peñas, denunciante de la Gürtel, que no entiende cómo el PP sigue siendo hoy un partido legal. Alberto, José Luis Peñas. Alberto. Bueno, es que yo creo que no es que se trate de si es un partido legal o no, yo creo que se trata de que aquí hemos visto cómo ha habido mucha gente del Partido Popular que ha desfilado por los banquillos, se han ido depurando responsabilidades, aunque hoy es el día en el que todavía vemos gente de la trama púnica, de la Gürtel, etcétera, donde todavía hay piezas separadas que todavía se están juzgando. Pero es que lo que creo también es que deberíamos ser un poco realistas con lo que decimos, ser un poco consecuentes, porque además seguimos repitiendo de forma muy manida eso de que M. Rajoy no sabemos quién es, cuando realmente no es que la justicia no sepa que M. Rajoy es Mariano Rajoy, sino que no se pudo demostrar que esa anotación se hiciera previamente en la famosa libreta, ni tampoco se pudo investigar el flujo del dinero, con lo cual también antes de hablar de un partido entero, creo que hay que hablar solamente de responsabilidades de unos cuantos o de muchos. José Luis. Bueno, bien, es un punto de vista totalmente respetable. Yo lo que digo es que toda esa gente, decenas de personas que han pasado por la cárcel, decenas de personas que han estado investigadas, decenas de personas que son condenadas, pertenecen a un punto común, un partido político. Si no se está representando a un partido político en la corrupción, se le representa en otros momentos. Estas son cosas que la ley y la justicia debería aclarar a todos los ciudadanos.
porque eso de que eran unos pocos, eran unas ranas para Esperanza Aguirre, luego nadie podrá probar. Bueno, son cosas que entiendo, particularmente desde mi modesta opinión, que hay un núcleo común. Evidentemente, el Partido Popular son unas siglas y él no va a corromperse, ¿no? Pues si su gente le corrompe, desde las más altas instituciones políticas de su partido hasta las más bajas, entiendo yo que una asociación ilícita sí que hay ahí, desde mi punto de vista, mi pobre punto de vista. Evidentemente otros pueden tener lo que quieran. ¿Qué Rajoy se investigó? Bueno, no se investigó. El señor Rajoy fue a declarar a Gürtel, entró por la puerta donde entran normalmente los condenados y los culpables, para no entrar por donde entran normalmente las personas normales, el vulgo. Esta situación en el estrado donde no había declarado nadie, haciéndole un flaco favor, por cierto. Quiero decir, la judicatura tiene mucha responsabilidad, insisto, en que este partido, que repito, tiene una sede pagada en negro, dinero negro, dinero que salió no sabemos de dónde, siguen estando allí, siguen dando órdenes desde allí, siguen dando consejos morales desde allí, y entiendo desde mi pobre punto de vista que este partido sin duda alguna representa lo peor de la corrupción en los últimos años, y desde mi pobre punto de vista debería de habérsele aplicado la ley de partidos por asociación ilícita clara y evidente, desde mi pobre punto de vista. José Luis Peñas, denunciante de la trama Gürtel, gracias por acompañarnos en Malas Lenguas y buenas tardes. Muchas gracias a todos vosotros, muy amable. Gracias. Y vean este informe porque Villarejo ha ido hoy, ha soltado, además del enfado con la prensa, ha soltado que había obsesión en el Partido Popular por las anotaciones de Bárcenas, que Cosidó le hizo el encargo. Estamos hablando de una labor de obstrucción de la justicia. Vean. ¿Quién es? Oiga, váyase a tomar por culo. ¿El excomisario de policía más conocido del país? ¿Ha habido algún hijo de perra que lo ha dicho? José Manuel Villarejo, miembro de la policía desde los 70. Según García Losada, excomisario general de policía. Todo el mundo sabía que este hombre tenía un negocio, entre comillas, de detective privado. Así lo definió el fiscal anticorrupción, Miguel Serrano, en el primer juicio contra el policía jubilado. Villarejo no está ahí, no investiga a personas con un interés policial para obtener información. Iba como salvador de ese conflicto, guiado con un ánimo de lucro. Denota que nos encontramos ante un policía corrupto. Un negocio donde sus clientes le habrían abonado casi 24 millones de euros, según afirmó en 2021 el juez García Castellón, en el marco del caso Tándem, que calculó un patrimonio millonario. Solo los inmuebles están valorados en al menos 16,7 millones de euros, mientras que el capital de las mercantiles es superior a los 20 millones. Me llegaron a ofrecer maletines de dinero que obviamente tenía que rechazar. Y entre tanto, hablando de cloacas o de supuestas o presuntas cloacas, en el Consejo de Ministros hoy la ministra Elma Saiz decía, el presidente del Gobierno sobre PS. No es PS, no se ha reunido con Leire ni sabía de las andanzas de Leire. Ha dicho esto la ministra portavoz. Desmentimos rotundamente cualquier encuentro del presidente Pedro Sánchez con Leire Díez. Y desde luego el presidente nunca ha conocido, ni avalado, ni ha sido informado de las andanzas de Díez, que nunca, por cierto, hubiera tolerado. Fernando Garea, Sara Santaolalla, sobre las siglas PS, que se está diciendo si era Pedro Sánchez, si no lo era, la ministra portavoz niega que conociera el presidente del Gobierno las andanzas de Leire, siquiera conocerlas. Bueno, Fernando, la versión oficial, no hay, digamos, medio de poner en cuestión esa versión oficial y por tanto la responsabilidad penal en este momento, a medida que avance la investigación veremos, pero en este momento no se puede sostener que haya esa responsabilidad por parte de Pedro Sánchez. Otra cosa es la política, pero supongo que no vamos a hablar de eso, pero la política yo creo que es evidente que la tiene el responsable del partido, de que presuntamente en el partido, si es que se confirma, se pudiera estar pagando a estos tipos por hacer estas cosas. A partir de ahí, las siglas PS, hombre, es verdad que las anotaciones que no se deben tomar como la Biblia, ya que está el Papa aquí, y darle veracidad a todo, sí que parece indicar que, dado que en otras anotaciones se habla de el abogado del hermano de PS,
da la sensación de que pudiera ser. ¿Que eso quiere decir que Leire dice la verdad en estas agendas? No tengo ni la menor idea. Eso es lo que tendrá que demostrar en la investigación y hoy por hoy no está demostrado. Bueno, apartando lo político y hablando un poco de lo judicial, que es donde están intentando indagar, es verdad que en la libreta de Leire aparecen todo tipo de nombres de políticos del Partido Socialista, nombres de políticos de otros partidos políticos como Vox o Podemos, aparecen también nombres de empresarios, aparecen nombres de periodistas con una línea editorial de derecha y con una línea editorial de izquierdas, es decir, en esa libreta aparecen todos los nombres de casi todo el mundo. Y esto, yo creo que una libreta no se puede tomar como prueba casi porque... todo el mundo tampoco. No, bueno, de mucha gente, vale. de mucha gente, casi todo, hay algunos que se libran, de mucha gente. Esto no implica que aparezca el nombre de esa libreta, aparece el nombre de gente que yo creo que no se ha reunido en su vida. Y si su forma era acabar con la extrema derecha y también ganarle el relato a Podemos, ¿para qué van a aparecer esos dos nombres? O de otros periodistas o de empresarios que yo dudo que haya llegado al alcance de esos empresarios. La realidad es que yo no me tomo la libreta de Leire como prueba, porque incluso en algunas anotaciones donde aparece el P.S, que yo creo que es Pedro Sánchez, algunos decían Paco Salazar, yo creo que es P. Sánchez por lo que decía Garea del hermano del abogado, pero aparecen fechas que si esas fechas son acordes a reuniones con Pedro Sánchez, esos días Pedro Sánchez ni siquiera estaba en España, a no ser que, como explicaban algunos, también aparecen fechas debajo que no tienen nada que ver, pero es verdad que en esto todavía, por ahora, en el momento en el que se está, yo no creo que sea una prueba, que sea un indicio de algo. En esa libreta pueden aparecer nombres, agendas, presuntas reuniones a futuro, reuniones que se hayan llevado a cabo, pero eso no quiere decir que haya una trama de miembros de uno, periodistas cómplices, de empresarios cómplices. Yo creo que no estamos en ese momento. La anotación está en una página de un día que efectivamente Sánchez estaba de en viaje Bruselas, en Bruselas, creo. Pero hace referencia a una supuesta fecha de una supuesta reunión, creo que es el 19 de febrero de no sé qué año, y ese día fue un miércoles y sí que estuvo en Madrid. De hecho fue primero a la sesión de control y luego recibió, no sé si al primer ministro egipcio o algo parecido, pero sí que está, digo, para aclarar las cosas. Sí, que es que aparece en varias ocasiones. Entre tanto, ojo, porque ahora mismo se acaba de producir esto en sede parlamentaria en el Senado. El ministro Marlaska ha hablado que los tiempos eran otros cuando se hacían guerras sucias, refiriéndose, me imagino, a los tiempos de la Kitchen y demás. ¿Ha ocurrido esto? La mafia estaba en otro lugar en el Ministerio del Interior 2011-2018. Esther Palomera. A ver, es que yo creo que quienes han visto o establecido con una seguridad pasmosa ya una responsabilidad hasta penal, no solamente política, sino penal, del presidente del Gobierno en el caso Leire, son los mismos que no hablan de determinadas anotaciones que son muy reveladoras de las agendas de Leire y de las conversaciones de WhatsApp. Creo que hay un interés especial en hablar de una parte de la investigación Leire, pero no de otra. Y en esas anotaciones y en esos WhatsApp, incluso en los audios que el comando Leire remitió a la Audiencia Nacional, hay suficientes nombres como para pintar la cara a muchas personas en este país. Y de eso no habla. Y yo creo que el ministro del Interior ha dado con lo que yo creo que es la clave de todo esto. Todo empezó en la Kitchen. Cuestión distinta es que el Partido Socialista o Santos Cerdán o quien corresponda en el Partido Socialista hiciera de este comando luego un operativo a su servicio y al servicio de las causas que afectaban al Partido Socialista. Pero todo esto empieza con la Kitchen y con una investigación de Leire Díez, de Dolcet y de otros abogados para destapar toda la basura acumulada que hay en este país. Y no hay ningún partido popular que pueda decir o que pueda invocar el nombre de la Regeneración Democrática si no es capaz de hablar con absoluta claridad de lo que hay en esos audios. Y no solamente partidos políticos, empresarios, medios de comunicación, periodistas, etcétera, etcétera, etcétera. El día que todo eso se conozca, a lo mejor verdaderamente empezamos a hacer una regeneración democrática en este país. Brevemente, sí. No, iba a matizar y a discrepar en alguna cosa. Matizar esto de que era al servicio de Santos Cerdán. Santos Cerdán era... del Santos Cerdán y del PSOE. Ah, ahora sí, había entendido mal. Había entendido solo Santos Cerdán. Eso Cerdán uno. Y el PSOE. Y dos, es verdad todo lo del PP, ya hemos hablado lo de Kitchen, pero el PSOE debería ser consciente de que su problema no es con el Partido Popular, sino que es con los ciudadanos y especialmente con sus votantes. Y no les sirve mucho el argumento, creo yo,
de decir, ya, pero es que el PP tenía Kitchen, No, ya, no. pero con eso usted está reconociendo algo, No. y a mí me parece que sí que es una situación muy yo grave creo- que el Partido Socialista tenga a su servicio a estas personas, que es verdad que llevaban años moviéndose en las cloacas, y precisamente por eso son contratados, porque tú contratas a un pocero para que haga un desagüe, no a otro. Es que yo creo Luego que hay- efectivamente el Partido Socialista tiene un problema con su electorado para explicar todo esto. Y si tuviera, que no lo sé, yo lo dudo, alguna posibilidad de salir de todo esto sería con la verdad. Pero con la verdad absoluta de cómo empieza esto, qué pasó, quiénes estaban detrás, quiénes se vieron con este comando Leire, por qué se vieron y qué hay en la Guardia Civil. ¿Y qué hay en la Guardia Civil? Nada de eso lo hemos ¿Vale? ¿Qué hay en la Guardia Civil? Bueno, quien tenga la información, que es el Gobierno de España, lo que tiene que hacer es salir y explicarlo. Yo no la tengo. Hoy habéis publicado en el diario.es que también operaron contra Óscar Puente. Esto Claro, es el que- comando Leire, que le llaman. Las cloacas del Partido Socialista. Oye, unas cloacas del Partido Socialista un poco un poco raras, cuando en las anotaciones de Leire Díez aparece una supuesta actuación para demandar al ministro de Transportes Óscar Puente. porque hizo una auditoría sobre el contrato de las mascarillas. Óscar Puente, en este caso. Puente, no era claro. Sobre el contrato de las mascarillas que fue adjudicado en la época de Ábalos. Y no solamente contra el ministro Puente, sino contra dos funcionarias que consideraban, que a ellas sí que presentó querella José Luis Ábalos, dos funcionarias que consideraban que estaban cerca del Partido Popular o habían sido ascendidas por el Partido Popular. Son funcionarias de alto rango, con una carrera en la administración absolutamente acreditada, y en las anotaciones consta demanda a Óscar Puente. Oye, si era una cloaca contra el PSOE, qué cloaca tan especial que iba a investigar o a querellarse contra el ministro de Transportes. No sé, Bueno, a mí pero tiene me parece sentido. un poco Yo raro. ¿eh? creo Bueno, entre que sí tanto, que tiene avanzamos sentido y eso. vais a seguir opinando, pero avanzamos. Visto para sentencia el juicio sobre el hermano de Pedro Sánchez. Esa presunta colocación irregular, ese presunto enchufe, hablando claro, en Extremadura. Tenían la oportunidad de la última palabra. Ha renunciado a esa palabra el hermano del presidente, sí lo ha hecho quien era el líder del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, que ha dicho: aquí nos han condenado ya socialmente, y ha puesto el acento en las acusaciones populares, donde está la extrema derecha. De esta forma. Reiterar mi inocencia y también de las personas que estamos en el banquillo, y que la única culpabilidad que tienen es no tener las mismas ideas que la acusación popular. Ya han ganado el juicio social. Independientemente de lo que salga en esta sala, está claro que nos han condenado socialmente. Esas acusaciones populares, ¿cuáles son? Las que señalaba Miguel Ángel Gallardo. Ana Ibarzabal. Pues 7 asociaciones y partidos han actuado como acusación popular en el juicio contra David Sánchez, una acusación encabezada por Manos Limpias y que integran también PP, Vox, las asociaciones ultracatólicas Hazte Oír y Abogados Cristianos, además de la organización Liberum y Justitia Europa, habituales de causas que afectan al Partido Socialista. Y todas, excepto Manos Limpias, han duplicado la pena que pedían para el hermano de Pedro Sánchez, de 3 a 6 años de cárcel. Marisol. Creo que haya una condena social. Pues, Sinceramente hombre, no lo creo. No, Desde el para una parte de este país, del espacio de la derecha y la ultraderecha, sí que la hay, sin esperar ni siquiera al juicio. Para otra parte de la sociedad española, ¿no? El segmento de la izquierda, yo creo que en absoluto, Pero ya hay al una condena contrario, social. se utiliza este caso para mantener que hay una operación de acoso y derribo contra el gobierno. Quiero decir que Es que este caso es el que permite al Estoy Partido de acuerdo. Socialista No, y es al que gobierno hablar de Claro, una operación exacto, para tumbar al justo. gobierno. Este caso, ¿Por qué? claro, este caso Hombre, porque primero, porque un supuesto caso de enchufismo nunca ha llegado al ámbito penal, se queda en el contencioso administrativo. Punto número 1. Punto porque número se 2. produce muchos años después. Al que se juzga es al que enchufa, no al enchufado. Con lo cual, este señor, que ya hemos explicado aquí infinidad de veces,
¿Cuándo se crea la plaza, que su hermano no era presidente del gobierno? ¿Quién aprueba la plaza, que es la Diputación de Badajoz, por unanimidad, con el voto favorable del Partido Popular? Durante 7 años no se presenta ningún perjudicado, no hay acusación particular en el juicio, es decir, es un cúmulo. Y las acusaciones en concreto, que son las que... Bueno, sí, ultraderechistas, sí, con recortes de prensa. Este señor se le ha llegado a imputar un fondo de inversión de 1,5 millones de euros que no tenía. Por lo tanto, a mí me parece que es justo la excusa perfecta y además un argumento muy solvente para que el gobierno hable de una operación orquestada. Y me parece que... ¿Cuál es el delito de este señor? ¿Apellidarse Sánchez Castejón? ¿Buscar piso en Badajoz? ¿O cuál es el delito que han cometido? No lo sabemos. De hecho, yo creo que va a acabar absuelto, sinceramente, después de ver el juicio. Pues yo creo que le van a condenar. Le van a condenar. Yo no lo sé, pero este juicio es un disparate desde el Terminas el argumento, Marisol. Lo que ocurre es que ha habido una juez instructora que ha entendido que había un indicio de delito y ahora hay un tribunal en el que yo creo que hay que darle la confianza para que dictamine al final qué ha pasado, ¿no? Lo que pasa es que sí que es cierto que hoy, y enseguida voy con vosotros otra vez, hoy Miguel Ángel Gallardo decía, no, ya nos han condenado cívicamente, socialmente. Y decía él también, ponía el acento también en el hecho de que, decía, hay aquí acusaciones que ya se habrán vuelto a Madrid, que no están ni siquiera aquí, que han venido desde allí, se han ido, porque esto ha sido un juicio mediático, decía. Incluso algunos letrados ya se han ido a Madrid porque ya han hecho la labor que pretendían y no era otra que el juicio mediático paralelo. Ese juicio mediático que algunos hemos sufrido durante algo más de 2 años y del que se pueden sentir orgullosos. Alberto, Alberto. Bueno, juicio mediático o una situación en la que también el Gobierno y el PSOE han aprovechado también para tirar de victimismo y meternos todo esto del lawfare y las acusaciones particulares que están ahí en vena. Es cierto, aquí hay una cosa que es muy cierta y es que las acusaciones particulares se han ido sumando una detrás de otra, que creo que hemos citado hasta 7, porque es verdad que en este tipo de situaciones hemos visto en muchas situaciones cómo tratan de hacerse valer simplemente por ese postureo y por figurar. Pero eso no quita que detrás de todo hay acusaciones que son bastante graves efectivamente de enchufismo. De una situación, decías Esther, en la que ya hemos explicado cómo se trataba la plaza, etc. Penal. El primer caso en la historia. Esther, estaremos de acuerdo en que si está metido un enchufismo con el presidente del gobierno de por medio, estamos hablando realmente de una situación que es grave. Delito penal. Podrás un delito penal, ¿no, entonces Alberto? podremos decir... Vale, podemos decir que hay un caso absolutamente idéntico en Andalucía con la hermana del presidente de la Junta de Andalucía. Idéntico. Y además con una queja formal de un aspirante que tenía mejor puntuación que la hermana del presidente de la Junta de Andalucía y los tribunales han decidido que no había delito. Y aquí hay testigos también, los que han dicho que había correos creados con el título de hermanísimo. Ha habido testigos también que han dicho cómo estaba predestinada esa plaza, cómo se sabía que el concurso estaba previamente amañado, y ha habido testigos que han dado fe de que efectivamente todo estaba hecho como un traje a medida para que el hermano de Pedro Sánchez pudiera tener un trabajo que fuera dependiente de la Diputación de Badajoz. Te lo has inventado. Bueno, me he inventado los testimonios de los testigos. ¿Por qué se lo ha inventado? ¿Por qué? Porque todos los testigos declararon, directores de conservatorios, que la plaza, uno, que no tuvieron ninguna presión. Segundo, que era el mejor currículum. Tercero, que nadie presentó una solicitud de reclamación. La única persona que ha declarado lo contrario, sintiéndose perjudicada 7 años, 9 años ya después, ha sido una testigo. Una testigo. Pero yo no me cansaré de decir que en algún momento, Alberto, el Partido Popular se arrepentirá de esto. Se arrepentirá, porque a partir de este juicio, al Partido Popular y a cualquier partido se le va a juzgar igual. Pero que se juzgue igual, y habrá que juzgarlos igual, porque si hay un caso de enchufismo real, ya veremos cuál es el resultado de este juicio. Alberto, pero si realmente hay un caso de enchufismo real, si tienes a un no estamos hablando de una oposición, no estábamos hablando de un concurso público, estamos hablando de una plaza de alta dirección de libre designación. ¿Sabes lo que quiere decir libre designación? Pero entonces ¿sabes lo que quiere decir libre designación? Entonces, en el caso de que realmente hubiera intercedido Gallardo... ¿Sabes lo que quiere decir libre designación? Sí, evidentemente que es lo que significa libre designación. Pero entonces, en el caso de que hubiera intercedido Gallardo para favorecer al hermano de Pedro Sánchez, entonces nos parecería a todos fantástico, ¿no? Si ha habido realmente un enchufismo para una plaza... No era su hermano, ni presidente ni secretario general del PSOE, Alberto.
A ver, no era secretario general del PSOE cuando se crean las bases, pero hay una duda razonable en si realmente se había debatido la creación de esta plaza previamente. ¿Cuándo se adjudica ya era secretario general del PSOE otra vez Pedro Sánchez? ¿O cuando se adjudica no era secretario general otra vez? No lo era. Estás mintiendo, Alberto. O no te lo sabes, pero no lo era. Como ha dicho Esther, no lo era cuando se crea la plaza. Alberto, que no lo era. Que no lo era. Y además es muy cruel por tu parte que a una persona que le han arruinado la vida, que a ver de qué trabaja este señor, que le han expuesto de una forma por ser el hermano del presidente de un gobierno progresista, digas que se victimiza. Aquí no hay nadie que se victimiza. Esto es un disparate desde el principio hasta el final, pero por una de las claves que decía Palomera, esto es un juicio penal. Esto no se ha visto nunca. Va a servir para hacer doctrina el caso del hermano de Pedro Sánchez. Pero es que además de eso, es que ninguno de los testimonios ha podido decir que esa plaza se hiciera a dedo para el hermano. Es que el único testimonio, que es esta mujer que denuncia 9 años después, y además denuncia casualmente cuando esto se expone mediáticamente. Cuando esto se expone mediáticamente. Yo aprecio que estéis viendo si había causa penal o no. Cuando ha habido una instructora que se ha metido de por medio, la jueza Viedma, que sí que ha visto que pudiera seguir su curso esta especie como hemos visto hasta ahora. Entonces, que lo que se está haciendo con este hombre no tiene derecho. Vamos por lo menos simplemente a respetar el procedimiento judicial en curso, y vamos simplemente a respetar que haya un juez que pueda adoptar una decisión. Desde el principio este proceso es un proceso tramposo, y lo siento mucho, pero tiene razón el señor. Defendamos el enchufismo, Sara, no pasa nada. Que no estoy defendiendo a nadie, pero ¿por qué lo reduces a eso? ¿Pero quién está defendiendo el enchufismo? Que la realidad es que para una vez que dice algo coherente el señor Gallardo, la realidad es que a este señor primero ya le han condenado mediáticamente, le han condenado socialmente. Este señor ya se ha enchufado, se demuestre o no, y este señor, lo peor de todo es que va a ser condenado y va a ser la segunda persona en este país en este último año, después del fiscal general del Estado, que se condene sin pruebas. Y eso va a pasar, y va a pasar en este país porque algunos ya lo han pedido. Bueno, entre tanto, Esther Muñoz, Partido Popular, hoy no sé si en cierta forma recogía cable de lo que puede ser un juicio por lo penal, porque decía, no, esto sobre todo mal éticamente. Ha dicho Esther Muñoz esto, que lo diga ella, lo que ha dicho. Sobre el caso del hermano del presidente del gobierno, más allá de las responsabilidades penales, los que ejercemos cargos públicos también tenemos responsabilidades éticas. Ha estado fuera de toda ética. Más allá de responsabilidades penales, hay sobre todo responsabilidad ética. Que ponga el acento en eso, ¿a qué te puede sonar? Fernando Garea. Breve aquí, que tenemos una conexión con Rico que nos va a contar una cosa muy interesante. Pues evidentemente rebajar mucho, y no tiene nada que ver con un juicio que se sienta alguien en el banquillo. Está rebajando. Y le piden cárcel. Pongo solo un ejemplo. El Tribunal Supremo no hace mucho anuló una docena de nombramientos de este gobierno, incluido el de la presidenta del Consejo de Estado, y no hubo ningún procedimiento penal para ningún miembro del gobierno por tomar esa decisión de esos nombramientos que fueron anulados. Una cosa es lo contencioso, que es cómo se anularon, y otra cosa lo penal, y en este caso a mí me parece un exceso. Es verdad que no solo es una jueza, sino que son varios jueces los que han hecho que se esté celebrando este juicio. Yo confío en que las sentencias reparen en lo posible, si es que se puede reparar, el que creo que es un error gravísimo. Esto ha dicho la ministra portavoz hoy, Elma Saiz, poniendo el acento también en PP y Vox en esta historia, decía esto. En relación al juicio a David Sánchez, la propia Fiscalía ha pedido la absolución. Y como saben, quienes mantienen la acusación son el Partido Popular, Vox y algunas asociaciones de ultraderecha. Bueno, ya hemos conectado con Manuel Rico porque, vamos a ver, Estados Unidos tardó 5 años en enviar a España los chats que fueron clave para imputar a Zapatero. La administración Trump es la que entrega a la UDEF de la policía grabaciones clave del caso Plus Ultra 2 meses antes de la imputación. Manuel Rico, o sea, es al final la administración Trump quien pasa esta información, y este tiempo había 5 años se tarda en enviar. Buenas tardes, Manuel. Hola, buenas tardes. Sí, realmente es un dato relevante, ¿no? Sobre todo porque cuando saltó el caso en mayo, el 19 de mayo, bueno, pues hubo muchos medios y hubo mucho interés en destacar que la grabaciones clave a miembros que entonces controlaban Plus Ultra habían sido obtenidas durante la etapa de Biden, pero más allá de cuándo habían sido obtenidas, tenemos un dato muy interesante, que es que quien las envía no es la administración Biden, sino la administración Trump, ¿no? Y en todo caso, las grabaciones
que son claves, van a, bueno, yo creo que abrir una batalla judicial, probablemente jurídica, por 3 elementos que son muy importantes, que es cómo se han obtenido las grabaciones, tienen que haberse obtenido con las mismas garantías de las que se solicitan en España para temas penales, cómo se ha custodiado durante estos 5 años y cómo se han incorporado al procedimiento judicial español, ¿no? Bueno, vamos a ver qué información hay, qué información se va conociendo, porque este dato, por cierto, curiosamente, el dato de cuándo mandaron las autoridades de Estados Unidos las grabaciones no figuraba en el auto, que yo no entiendo muy bien por qué, porque parece que es un dato relevante, ¿no? Manuel, claro, son grabaciones de hace años, 5 años han estado ahí, es mucho tiempo, no sé, se ha garantizado la cadena de custodia, por ejemplo, ¿qué te sugiere esto? Bueno, estas son las cuestiones que hay que aclarar ahora, ¿no? Y que probablemente la defensa de Zapatero será uno de los temas en los que pondrá más énfasis, ¿no? Primero, cómo se obtienen. En España no se puede obtener una prueba penal de forma ilícita, ¿no? No sabemos exactamente cómo obtuvieron en origen hace 5 años las autoridades estadounidenses esas pruebas, ¿no? Y luego, efectivamente, cómo se ha custodiado estos 5 años, ¿no? Y cómo se incorpora al proceso español. Todo eso son incógnitas que, bueno, pues hay que ver, pero, bueno, yo no creo casi nunca en las conspiranoias, en absoluto, pero bueno, todos sabemos las relaciones que hay entre la administración Trump y el gobierno español. Y, hombre, desde luego es curioso porque yo imagino que las autoridades estadounidenses no siguen en detalle todos los procedimientos judiciales que se celebran en España. Entonces, bueno, que después de 5 años se diesen cuenta de que tenían esa grabación, pues no deja de ser curioso periodísticamente, y penalmente habrá que dilucidarlo, ¿no? Y eso no quita ninguna trascendencia o relevancia a otras cuestiones que pueden estar en el sumario. Para mí, la empresa de las hijas de Zapatero y determinados fondos que reciben es uno de los puntos claramente débiles, por decirlo así, o complicados para defender para Zapatero, pero desde luego lo de estas grabaciones yo creo que va a requerir una explicación detallada para confirmar que además se ha destacado mucho por determinados medios que Calama es un juez muy garantista. Bueno, una de las cuestiones más relevantes cuando se habla de ser un juez, un magistrado garantista, es cómo se obtienen las pruebas, obviamente. ¿Esto, Manuel, abre la puerta a posibles nulidades? Bueno, a ver, yo creo que es pronto para pronunciarse, ¿no? Sobre ello. Yo creo que obviamente el abogado de Zapatero, que además es un experto en temas procesales, lo mirará con detalle, pero de momento lo que sabemos sin duda es que esas grabaciones se han utilizado para el auto de imputación y que la solicitud a Estados Unidos para poder utilizarlo como prueba la ha hecho el juez en un auto de esta misma semana, casi un mes después del auto de imputación. Esto es un hecho y esto es indiscutible. Esas grabaciones ya se han utilizado y ahora se está pidiendo permiso para su utilización como prueba. Bueno, vamos a ver qué da de sí eso. Yo creo que tenemos poca información y tenemos que ser estrictos con la que tenemos. La que tenemos ya es relevante. Pues sí, y de lo que tenemos, Manuel, ojo a esto, este informe. Estados Unidos, 5 años después, envía a España los chats claves para imputar a Zapatero. Se hace con la administración Trump. Vean esto. Novedades en la colaboración entre Estados Unidos y el juez Calama en la investigación que implicaría a Zapatero, según Público. La administración Trump entregó a la UDEF grabaciones clave del caso Plus Ultra 2 meses antes de la imputación de Zapatero. Exactamente el 18 de marzo de este 2026. Así consta en un auto al que ha tenido acceso Malas Lenguas, en el que el juez Calama pide a Estados Unidos usar como prueba la extracción telefónica del dispositivo móvil perteneciente a Rodolfo Reyes. En esas conversaciones del exdueño de Plus Ultra, según el auto, se menciona reiteradamente a Zapatero como la vía para conseguir la influencia necesaria para lograr el rescate de 53 millones de euros. ¿Tú crees que podemos pedir ayuda a Zapatero? Tema lobby político Plus Ultra líneas aéreas. Yo busco cómo llegarle a ZP, ayudas públicas y o financiamiento. El juez explica que la información facilitada por las autoridades policiales estadounidenses puede servir como fuente de investigación. Información que Estados Unidos tenía en su poder desde 2021 y que entregó a la policía española 5 años después.
Hay una pregunta muy concisa que va a hacer Esther Palomera y pide una respuesta también muy concisa. Esther, Manuel, por favor. La pregunta es al abogado rico, no al periodista rico, porque a los periodistas nos cuesta entender cómo pide ahora la rogatoria para ver si puede admitir como prueba eso, habiendo admitido los WhatsApp para la imputación. Es que a mí esto no me cuadra. Sí, yo no soy penalista, así que te tengo que contestar como periodista, ¿no? Yo creo que es muy extraño, sin ninguna duda. También la doble velocidad. Las autoridades americanas mandan las grabaciones el 18 de marzo de este año. El 22 de abril tenemos ya 2 informes de la policía extensos con un análisis detallado de las grabaciones y el 17 de mayo la imputación. En 2 meses tenemos todo ese proceso. Yo me alegro que la justicia sea rápida aquí. Es una pena que llevemos medio año esperando a que un juez ponga una firma para ver las cuentas del novio de Ayuso. Y inevitablemente, con estas cuestiones, no pensar en la doble velocidad de la justicia en España en este momento es, en fin, muy complicado. Muy complicado, porque los hechos son tremendos en este sentido, ¿no? Hablaremos de eso y demás porque también, sí, efectivamente hay novedades sobre lo de la pareja de Ayuso. Estamos aquí en un periquete, por ejemplo, con esto. En defensa del Valle de los Caídos, vandalizan la maquinaria de las obras para resignificar Cuelgamuros. A continuación, en Malas Lenguas. Bueno, vean lo siguiente, estas imágenes, porque Cuelgamuros, vandalizando, luego van a misa, pero han vandalizado las maquinarias para empezar las obras de resignificación del Valle de los Caídos, lo que ellos llaman el Valle todavía. Esto. A la ultraderecha no le está gustando la resignificación del Valle. El Valle no se toca. Así amanecen las máquinas de las obras, completamente vandalizadas. El gobierno comienza este lunes los trabajos para convertir el Valle de Cuelgamuros en un lugar de memoria histórica. Trasladan la maquinaria hasta allí para tomar datos previos a las obras. Y 24 horas más tarde, cuando llegan esta mañana los operarios a Cuelgamuros, se la encuentran así, con pintadas exaltando el franquismo e insultos al presidente del gobierno. La Guardia Civil ha inspeccionado la zona y ha localizado un cuchillo. En el que parece que han cortado los cables. Un acto vandálico. ¡Viva España! ¡Arriba! Porque... ¡El Valle no se toca! Pero sí, la maquinaria. Fernando Garea, ¿tú sigues pensando esto que me dijiste un día de que había que dinamitar la Cruz del Valle o te has arrepentido? No, estoy Dilo ahora. convencido. A ver, Fernando Garea, una cámara para Fernando Garea. Y ahora si tiene narices ¿qué es lo que buscas? Fernando Garea. No, yo pregunto. ¿Tú sigues pensando que hay que dinamitar la Cruz del Valle? Yo estoy muy en contra de la resignificación del Valle de los Caídos. Creo que es imposible resignificarlo. Para mí sigue siendo... Iba a decir el puto Valle de los Caídos, pero todavía estamos en horario infantil. No es Cuelgamuros, es el Valle de los Caídos. Me parece un sitio de infierno, me parece esa cruz cuando vas por la carretera, me parece un horror. Me parece que eso no hay manera. Creo que es un error, insisto, del gobierno. Por supuesto, estoy en contra de que se vandalice y lo veo por motivos distintos a los fascistas estos. Pues yo creo que hay que, como mínimo, dejarlo allí abandonado y no hacer nada o destruirlo. Yo creo que no tiene ningún sentido mantener eso. Yo cuando voy por la carretera de La Coruña y veo desde el coche la cruz, me entra un escalofrío que creo que no merece. No pienso entrar en mi vida, por mucho que se resignifique, se haga un museo o lo que se quiera hacer, me parece un horror y creo que es un error histórico el convertirlo en algo porque no se puede convertir en nada. Pero te dieron mucha caña por decir en aquel podcast conmigo que había que dinamitar la cruz. Sí, por eso no quiero meterme en más líos, pero ya sabes lo que pienso y lo estoy diciendo expresamente. Pero es que tú llevas a eso. Tirado de la lengua. Manu Levin, lo que estamos viendo, vandalizan el comienzo de las obras de resignificación de Cuelgamuros. Comparto totalmente la reflexión de Fernando. Yo creo que la solución sería, para empezar, sacar a todos los muertos que hay allí sin identificar, porque en el Valle de los Caídos, no olvidemos, es una gran fosa común. Hay casi 34.000 cuerpos apilados sin identificar
en un lugar que fue construido con mano de obra esclava. Es decir, es un lugar absolutamente siniestro. O sea, el Valle de los Caídos es un lugar, es un mausoleo que Franco se hizo a sí mismo como si fuera Tutankamón, con mano de obra esclava de sus propios prisioneros, y después, en 1959, mandó trasladar allí los huesos de miles de víctimas que estaban en otras fosas comunes para enterrarlas debajo de su propia tumba, todos ellos sin identificar. Es decir, es un símbolo del fascismo, del genocidio, del exterminio de miles de españoles. Es algo irresignificable, como decías, y difícil pensar en algo más siniestro y macabro que el Valle de los ¿estáis de Caídos. acuerdo con los franquistas que dicen que el valle no se toca? No, que el valle Estamos diciendo lo contrario. hay que demolerlo con un pregunto. bulldozer, con dinamita o con lo que sea necesario. Pero ¿cómo va a estar ahí ese símbolo del genocidio, del genocidio que hizo Franco? Resignificar, vamos a ver, voy enseguida contigo, Marisol, y con Sara, pero claro, hemos preguntado, porque hoy amanecía así la maquinaria, hay de nuestro compañero Jesús Poveda a preguntar, gente que, oye, al parecer dicen que hay que mostrar su fervor religioso ahí en el valle, pero que luego dice soy franquista. Vean. Vandalizadas, con pintadas con Viva Franco, Sánchez hijo de tal, ¿qué le parece? Yo muy bien. El valle no se toca. Yo creo que ha hecho cosas que no tiene que hacerlas. Que me parece bien que viva Franco. Entiendo en cierta parte ese espíritu reaccionario que tienen los jóvenes. O sea, si no te gusta, no vengas. El valle no se toca. Pues no los he visto, no. Se las han debido sacar, no los he visto. Es lo que pienso, los otros lo tienes que aceptar también, no sé. ¡Viva España! ¡Arriba! ¿Por qué no deberían de hacerse? ¿Las obras o los insultos? No, los insultos y las obras no. Sara Santaolalla, Marisol, amanecía la maquinaria con esas pintadas porque se inician las obras para resignificar lo que fue un centro de tortura y de matanza en el franquismo. Sara, Marisol. Yo estoy muy de acuerdo con mis compañeros. El Valle de los Caídos es un mausoleo fascista que nunca debió existir, pero que mucho menos se entiende que ahora siga existiendo. Debajo de esa cruz, debajo de cada baldosa, hay cuerpos de gente que estuvo esclavizada, de gente que estuvo detenida para construir lo que le dio la gana a ese dictador, y que a día de hoy, en una democracia plena, o si queremos intentar decir que es plena, sana y segura, en el año 2026 en este país, esa cruz debería desaparecer. A mí, cuando voy en la carretera, camino de mi tierra, camino de Salamanca, y veo esa enorme cruz con todo el dolor y el sufrimiento de tantas víctimas, de tantas mujeres y hombres que fueron secuestrados, apaleados y asesinados, lo que me lleva a pensar es que, como dicen algunos, debería ser dinamitada. Os quiero preguntar sobre, si me permitís, sobre esto último. Es decir, el debate del Valle lo hemos mantenido otras veces, podéis mantenerlo, pero quiero preguntaros sobre eso, que es lo de hoy. Que amanezca así la maquinaria de gente que ha hecho esas pintadas y por qué. Marisol, Esther, venga. Bueno, pues está claro que a la ultraderecha no le gusta, ¿no? Yo creo que es un dato, ¿no?, a favor de la resignificación del Valle de los Caídos, que estén absolutamente en contra, porque de lo que se trata, sobre todo, no es de conservarlo como lo que era, sino darle un sentido, ¿no? Un sentido además memorialista. Claro. Lo citabais vosotros, hay muchísimos cuerpos ahí todavía, gente que fue ahí trasladada en contra de su voluntad. Los trabajadores que murieron, y yo creo que este país no puede olvidar esa historia, y la manera de no olvidarla es la resignificación del Valle, que sea un lugar que quien quiera pueda visitarlo, que se explique lo que allí ocurrió, y creo que incluso para las familias es una manera de rendir homenaje a las muertes que hubo. Jiménez Los Santos, voy enseguida contigo, Esther Palomera y otros tantos estos días diciendo que el Papa debiera estar en el Valle de los Caídos, y hablando además de Satanás. Hay una ultraderecha muy enfadada. O sea, mientras aplaudían al Papa, estaban cargándose la cruz más grande del mundo, que es la del Valle de los Caídos, el sitio católico. Bueno, sean los arquitectos de Satanás. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Los arquitectos de Satanás. Esther. Yo estoy de acuerdo con Marisol, creo que ha sido una buena iniciativa, creo que este país no puede olvidar lo que fue el horror, la tortura, los trabajos forzados y la barbaridad que hizo allí Franco. Y yo siempre pongo como ejemplo Villa Grimaldi, que es uno de los mayores centros de detención y tortura que hubo durante la dictadura chilena, y que está resignificado y que sirve como recuperación de la memoria no solamente para los chilenos, sino para el conjunto de la humanidad que pasa por allí, visita aquello y refresca la memoria de lo que son las dictaduras. Por lo tanto, a mí me parece que es que era lo que había que hacer,
con el Valle de los Caídos, hombre, sí. La solución de Máximos es dinamitar el Valle de los Caídos. Pero ¿Y estas pintadas por qué crees que se producen, Garea? Bueno, está claro que no les gusta porque lo consideran un símbolo del fascismo y no quieren que desaparezca un símbolo del fascismo. Creo que es clarísimo. Lo que no quieren es la resignificación. Me gustaría... Claro que hay lugares donde por ejemplo, en Argentina, ir a la ESMA es muy aconsejable. Yo he estado hace unos meses y es un sitio impresionante, pero no es un sitio de exaltación del fascismo como es el Valle de los Caídos, es diferente. En Argentina también, en Buenos Aires, hay un sitio fantástico que es el Valle de la Memoria, donde hay unos muros precisamente con los nombres de todas las víctimas. El nombre de mi tío. Con la fecha de cuando hay muchas mujeres embarazadas, por ciertas son las víctimas de la represión, pero no es un sitio de exaltación del fascismo como es el Valle de los Caídos. ¿Qué dice Óscar Puente? María Molero habla de, no sé si habla de exorcizar a los santos o qué ha dicho el ministro. María. Sí, respuesta del ministro Óscar Puente a Federico Jiménez Los Santos por esas declaraciones que hemos escuchado y también por afirmaciones como esta. Dice Los Santos, sin ninguna duda, el Papa viene a ayudar a Sánchez. Bueno, pues el ministro Óscar Puente le ha respondido así, como están viendo. Dice, Federico necesita un exorcismo urgente. Respuesta del ministro Óscar Puente a Federico Jiménez Los Santos. Federico necesita un exorcismo urgente. Bueno, lo ha dicho Óscar Puente. Entre tanto, por cierto, quieren volver al Congreso. Vito Quiles, Endongo, la ultraderecha, los agitadores. Lo que pasa es que las normas no lo permiten. Vean. Vito Quiles y Bernat Endongo quieren volver al Congreso. A intentar de alguna forma plantar cara. Ironías. Oye, tío, que parece que no se le echa de Congreso, macho. Quejas. Para hacer gamba a la puerta del Congreso hay mucho dinero. La vida... Y súplicas. Por mucho que se victimicen. Denunciando el episodio tan bochornoso, tan lamentable que hemos tenido que vivir a las puertas del Congreso de los... Quiles acumula 8 expedientes por infracciones muy graves. ¿Puedes no gritarme en el oído? La gente trabajando, quienes no trabajan. Deja de decir culos. Entre ellas por grabar en lugares no autorizados. Y Endongo, otros 3. Trae floja lo que tú puedas pensar. Además de dificultar la labor periodística a otros compañeros. Que tengo yo el micrófono, entonces vamos a respetar. ¿No le importa? E increpar a ministros y diputados. Me ha dado un presunto Buenos, me estás empujando. No. Servirá su victimismo. Desfilando. Bueno, amigos, tienen miedo. Para cumplir su objetivo. Sara. Muy bien fuera y en su casa estarían mejor. Yo hablando con periodistas que trabajan en el Congreso de los Diputados me dicen que se puede trabajar, que se puede respirar, que nadie les está interrumpiendo, que nadie está dificultando su labor, más allá de incluso de los políticos. Al final el trabajo que hacen periodistas parlamentarios, que aquí tienes a varios en mesa. La realidad es que estos expedientes, estas sanciones se van a ir acumulando, estas sanciones se van a ir tramitando y estas sanciones, ellos dicen, esto es como el cole, vamos a volver en septiembre. Para ser como el cole primero tendrían que haber pasado por él para aprender un poco de educación y de no acosar a mujeres y hombres que piensan libremente lo que les dé la gana y para no presentarse en sus casas. Eso también te lo enseñan en el cole. Seguramente en septiembre esos expedientes se puedan ir tramitando y se puedan ir acumulando esas sanciones que entre uno y otro superan más de 10 las quejas. Alberto. Aquí la realidad es que este castigo a Bertrand Endongo y a Vito Quiles ha llegado muy tarde. En otros sitios, por ejemplo, el Parlamento Europeo se no le debieron dar la acreditación por haber grabado, sobre todo por haber grabado ahí donde no debían, que era muy evidente desde hacía muchísimo tiempo que lo habían hecho. Lo que pasa es que está muy claro, y a la vista está con estas imágenes que estamos viendo justo ahora, de que ni Endongo, ni Vito Quiles, ni tampoco Vox parecen dispuestos a haber aprendido absolutamente nada de lo que dice el reglamento del Congreso. Ni lo van a aprender. El castigo que han sufrido. Bueno, es que es Vox. Lo digo por Vox porque Vox es quien quiso meterles el PP fue el que le dio el despacho, El PP le dio el despacho para grabar vídeos. Ha facilitado la entrada en muchas ocasiones. Sí, pero ahora desde que están castigados la imagen es esta, que fue Vox, a través de un acto tal, y el PP le metió en un mitin de Zaragoza, lo que queráis, estuvo fatal también, si podemos ahora no hay ningún problema. Y el despachito, no te olvides del despachito. Que es evidente cuando vemos esto que no están dispuestos ni a decir su culpa ni a aprender nada de lo que han hecho mal con respecto al reglamento del Congreso. ¿Les dan acreditaciones bajo cuerda? Sí. ¿Quién? El PP, diputados del PP, sí. ¿Sí? Sí. ¿Para qué? ¿Para hacer un trabajo periodístico de investigación? ¿O? Sí. ¿De calidad? Sí, de calidad. Ya. Loreto Chando, ¿qué tal, Loreto? ¿Cómo estás? Claro, la pregunta aquí es ¿a quién interesa que estos agitadores estén en el Congreso? ¿Quién se está moviendo en este sentido? Loreto, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Pues vamos a ver.
esto le interesa a Vox y le interesa al Partido Popular, es una cosa objetiva. Vox es obvio, o sea, intentaron el otro día colarles, y el PP es como la prima tonta, ¿no? O sea, que te los intenta colar por detrás. O sea, eso lo acaba de contar muy bien Esther. O sea, quiero decir, porque yo piso el Congreso y voy mucho al Congreso, pero tienes ahí a Esther y a Garea, que vamos, prácticamente estaban cuando se construyó. O sea, llevan toda la vida trabajando allí y saben muchísimo más que yo del Congreso. Se construyó, no, hombre, no tenemos tantos Con años. cariño, con cariño. Garea, yo no. Garea sí, yo no. Vale, tú no. Pero vamos, que saben más que los ratones colorados. Eso lo sabe, vamos, hasta mi abuela, que lleva enterrada hace 30 años. O sea, y saben muchísimo más que yo, que sé del Congreso. Y has dicho muy bien, es que te estaba escuchando, que se les intenta colar, se intenta meter por detrás. O sea, es muchísimo más criminal lo que hace el Partido Popular, que va de centrista, pero luego no solamente les lleva de teloneros, como bien has dicho, el Partido de Estado, efectivamente, el Partido de Estado, sino que aquí nos ponemos todos y se nos llevamos las manos a la cabeza de que vamos a mirar que si el PSOE le paga a Patricia López 20.000 euros, pero nadie nos ponemos a investigar el dinero que le pagan a estado de alarma, el gobierno donde estaba Núñez Feijóo, o sea, el gobierno gallego, o la Comunidad de Madrid, mira, perdona, pero no. O sea, esta gente está alentando a la extrema derecha y le está dando Paulo, y sobre todo le está dando recursos económicos, que es lo que hace falta para poder hacer las barbaridades que hace. Loreto, pues gracias y buenas tardes. Enseguida pues de estará, nada, me voy a la feria del libro. Enseguida estará Villarroya y vamos haciendo hueco, que esto ya además acaba antes. Entre tanto, vean lo siguiente, mira Loreto, presta atención a lo siguiente. Investigación de la UCO a la pareja de Ayuso. No arranca por falta de autorización del juez. El informe de la UCO sobre la presunta corrupción del novio de Ayuso lleva casi un año ya de retraso. Casi un año después, la investigación Alberto González Amador sigue paralizada. O me voy de España o me suicido. El pasado 27 de junio se encargó a la UCO un informe sobre los presuntos delitos de corrupción en los negocios y administración desleal del novio de Ayuso. Nosotros lo que vamos a ser el azote de la corrupción. Este organismo de la Guardia Civil lleva desde diciembre esperando a acceder a las cuentas bancarias del empresario por la falta de autorización judicial. Cuestionar el trabajo que están realizando la justicia en este caso me parece terrible. El magistrado instructor Antonio Viejo se comprometió el pasado 30 de abril a desbloquear la situación en una semana. Más de un mes después sigue sin hacerlo. Una diligencia que se suele resolver en 3 o 4 días. Una demora en una causa que investiga un presunto reparto ilícito de comisiones millonarias entre el novio de Ayuso y Fernando Camino, presidente del Grupo Sanitario Quirón. Del mejor grupo sanitario de España. La operación se habría articulado mediante la adquisición por parte de González Amador de la empresa de la mujer del presidente de Quirón, una sociedad que apenas facturaba 30.000 euros al año y por la que el novio de Ayuso pagó casi medio millón de euros. ¿A qué hecho me voy a plegar si no sé qué he hecho? También se investiga la compra de material sanitario por valor de 42 millones de euros por parte de una empresa vinculada a Fernando Camino, transacción por la que, según el diario.es, González Amador habría recibido una comisión del 4,5%. Vamos a ver, José Miguel Villarroya, vamos a preguntar aquí si hay una justicia que puede tener doble velocidad, porque hay quien dice no, que la justicia es igual para todos. Y aquí el camarada Villarroya, ¿qué piensa? Buenas tardes, Villarroya. Buenas tardes, ¿qué hay? ¿Hay una doble velocidad en la justicia o la justicia es igual para todos? No, la justicia en un Estado burgués sirve a los intereses de la burguesía. Por lo tanto, sirve a los intereses de aquellos que mantienen el Estado. Entonces, y en función de la ideología que tenga cada juez, pues va más rápido, va más lento. Si fuera para un pobre ya estaría juzgado. No hay ningún problema. Pero hay quien nos está diciendo que la justicia es igual para todos, lo decía desde el rey Juan Carlos. Ahora, por ejemplo, estamos viendo a Ayuso que estos días está saliendo mucho a decir estamos con la labor de los jueces, de los fiscales, de la policía. Pero, sin embargo, hay algún caso como el de su pareja que va bastante despacio, dice en ese informe de la UCO que no acaba de salir. Bueno, justicia igual para uno es más igual que para otros. Es decir, por lo tanto, a ella debe parecer bien, porque si la cosa va despacio, pues tardará más en salir y ya no le pillará en las elecciones. Posiblemente habrán pasado las elecciones autonómicas.
para otros va más rápido porque interesa que salga. Esto es así, pero esto forma parte del circo del Estado burgués. Esto no es nada nuevo, no se ha descubierto nada. Alberto, ¿esto forma parte del Estado burgués o tú cómo lo ves? Bueno, yo lo que creo es que conviene no confundir el personal, como a veces dice también Villarroya, y hablar y decir clarísimamente que no es lo mismo hablar, por ejemplo, de la Audiencia Nacional, del Tribunal Supremo, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en este caso, o como es el caso de la pareja de Ayuso, hablar de un tribunal, digamos, que no tiene este tipo de competencias, sino que está enjuiciando una cosa que es muy grave, como es el fraude fiscal, pero en el cual también, por muchas razones, entre ellas saturación que hay en los tribunales, esto lo sabemos todos, también a veces se priorizan unas causas sobre otras. Precisamente cuando hay gente, digamos, en una situación de vulnerabilidad, también se le da prioridad a su causa que a otras, como pueda ser a la pareja de Ayuso. Entonces, yo creo que al final del camino lo importante es que haya un juicio, que se sepa la verdad y que al final haya una pena para esta persona, más allá de los tiempos, que eso no lo veo tan importante. Es por la saturación, Villarroya, ya lo sabes. ¿Y qué le dan? Saturación la nuestra. ¿Prioridad a los vulnerables? Eso es nuevo. Dejamos a Villarroya estando aquí, como estamos iluminados por el Espíritu Santo aquí en Barcelona, pues nos vamos a creer lo que dice Alberto, ¿no? Es decir, el Espíritu Santo nos ha iluminado, estamos extasiados y es evidente que la saturación, no sé si el Papa va a poder con sus misas salvar la saturación de la justicia, y ahí andamos. Hombre, yo lo que veo es que cuando hay alguna cosa de vulnerabilidad, normalmente se va muy rápido, pues, pero es para desahuciar, no para solucionar el problema de nadie. Yo lo que veo es que en determinados casos se va más lento que la tortuga y en otros se va muy rápido. Supongo que la saturación debe ir por barrios, ¿no? Lo pregunto, yo no entiendo de la justicia, pero si hay saturación, habrá saturación en todos sitios, ¿no? Y en unos sitios parece que no hay saturación y en otros sí. Entonces uno habría que repartir un poco el trabajo, ¿no? Entonces no habría tanta saturación. Villarroya, te quiero preguntar si esto lo enmarcas en el capítulo de las charlotadas o de no tener ni pajolera idea. Hoy Díaz Ayuso, después de verse con el Papa ayer, hoy ha hablado de los migrantes como un problema que tenemos. Entre otras cosas decía porque prácticamente todos en el tercer mundo tienen un teléfono móvil. Y entonces ven lo que se cuece y emprenden camino. Prácticamente todos en el tercer mundo tienen teléfono móvil, no sé si te habías enterado, Villarroya. Esto ha dicho Ayuso. Hoy en el tercer mundo prácticamente todos tienen un teléfono móvil, aunque sean extremadamente pobres. Aunque sean extremadamente pobres. No sé si es que no conoce bien el tercer mundo. Porque móviles algunos tendrán, pero prácticamente todos. Villarroya. No es posible que casi todo el mundo tenga teléfono móvil, pero por una sencilla razón, porque el capitalismo convierte a bienes de servicio en necesidades vitales de la gente. Y hoy en día, si no tenemos móviles, no existimos. Por lo tanto, el capitalismo ha convertido el móvil en una necesidad vital, que incluso los que son más extremadamente pobres necesitan tener un teléfono móvil. Pero eso a la señora Ayuso le va a costar de entender. Creo que tampoco debió entender mucho el otro día, ¿no? Estaba muy extasiada escuchando al Papa. Por cierto, tampoco decía nada al Papa, ¿no? Porque los actos que vimos se parecían más a la Iglesia evangélica que a la católica, pero bueno, es lo que hay. Estos son los signos de los tiempos que decían los antiguos de la Iglesia. Estamos donde estamos, pero la vi muy extasiada al lado de los ministros socialcomunistas, que también estaban muy extasiados con el Papa. El Papa ha provocado éxtasis marianos y escatológicos en la clase política española, que está toda muy feliz con la llegada del Papa León XIV. Lo tienes ya en Barcelona, Villarroya. ¿Vais a ir a verlo, tú que eres teólogo? Sí. No tengo mucho interés de lo que diga el Santo Padre. Lo único que me ha interesado del Santo Padre es que es del Real Madrid. Lo demás me interesa bastante poco. No tengo, aunque sea teólogo, no tengo obligación, mientras no haga el magisterio divino el Papa, que no lo suele hacer, no tengo obligación de escuchar sus discursos, ni sus encíclicas, ni sus cartas apostólicas. Para ti el Santo Padre es florentino, Villarroya.
Cuídate. No, que va. Florentino es el presidente del Real Madrid. Punto. Villarroya, cuídate. ¿Cómo vas con la punto. muleta? ¿Vienes Ya el está. viernes o no? Por aquí. Te esperamos. Vamos, no, el viernes tengo mundial. A mí me hacen trabajar. A los pobres nos hacen trabajar aunque estemos enfermos. Esto es lo que hay. Pues como conectaremos, este Villarroya, gobierno conectaremos. social comunista ha metido las bajas ¿Sigues con la con muleta, mutua, Villarroya, pues, o cómo va esa pierna? No, ya he dejado la muleta, pero bueno, la pierna izquierda va mal. Entonces la izquierda está mal. Esto es lo que hay. Cuídate. ¿Qué le vamos a hacer? Cuídate. Estamos en ello. Hasta luego. Y entre tanto verificamos, prácticamente todo el mundo no tiene un teléfono móvil en el tercer mundo. No, eso es una patochada. Algunos no tienen ni para comer como para tener móvil. Hay que saber lo que es todo el tercer mundo. En fin. Y una imagen, Ana Ibarzábal, sobre el Papa y Bad Bunny. Una imagen que podemos ofrecer. ¿Qué ha ocurrido, Ane? Bueno, de momento no hay imagen, pero es una exclusiva de Radio Televisión Española. León XIV recibió a Bad Bunny en una audiencia privada en Madrid. Lo ha podido confirmar esta casa en primicia, que el pontífice y la estrella se reunieron ayer lunes en el Santiago Bernabéu y durante unos instantes pudieron saludarse y hablar. Y lo dicho, estamos pendientes de que se publiquen esas imágenes de uno de los encuentros más esperados de estos últimos días. Me quedo más tranquilo. Vean, entre tanto, por cierto, Miguel Bosé, arrodillado. Claro, hay unas imágenes de Miguel Bosé de rodillas. Ha salido Raquel Herbás a preguntar qué nos está ocurriendo. Vamos a verlo, porque Miguel Bosé ocurría esto, vean. ¿Qué nos está pasando? ¿Qué está ocurriendo? A ver, Raquel Herbás con un micrófono. Miguel a mí de jovencillo me encantaba, pero ahora no. Este se ha vuelto muy místico. Desde que ha perdido el coco un poco, como que ya no... Miguel Bosé ha subido un vídeo a sus redes que nos ha dejado estupefactos y yo quiero saber qué piensa la gente sobre ello. No lo he visto. Te lo voy a poner. Mira, el tío. Es inteligencia, pero... No, es él, no es inteligencia artificial. A mí me parece hermoso. ¿Estará reivindicando algo? ¿No? Está rindiendo homenaje. A ver, ¿y qué dice? Que ha dicho, que yo he dicho, que han dicho... ¿Y qué le diría usted a Miguel Bosé? Que es tonto, pero muy tonto. He sido un niño malo. Miguel Bosé, saca un disco nuevo, que hace falta. Y que no digas tantas cositas como tú. ¿The Artist and the Song? ¿Song? El song. No, song, de canción, no sol. Yo tengo 84 y también me agacho. A ver, vamos a hacer el Miguel Bosé. Miguel Bosé, por el derecho de las mujeres. Miguel Bosé, nos arrodillamos por las personas mayores. 1, 2 y 3, ¿por qué nos arrodillamos? ¡Epa! Muy bien, ¿eh? Y además negacionista. ¿Eres team Miguel Bosé? Sí. Yo también no me he hecho las vacunas. ¿También? No. Yo me pongo todas las vacunas que tenga que ponerme. Sospecho que hay algo detrás. Bueno, ¿y a mí qué me importa? Yo creo que eso es más llamar la atención. ¡Arrodíllate! ¿Quieres casar conmigo? ¡Sí! ¡Bien, ha dicho sí quiero! ¡Bien! Pues ya lo ven. Por cierto, Alberto Muñoz, tribunales. Un juez de violencia de género ha imputado al CEO de la principal productora de la televisión autonómica Canal Sur por agresión y acoso sexual a una reportera, es lo que adelantaba el diario.es. Ahora le voy a preguntar a Esther Palomera, porque además creo que es una productora participada por la Junta también. Ahora nos cuenta Esther, ¿qué ha ocurrido? Tribunales. Efectivamente, Jesús, es una investigación publicada por el diario.es y que se inició por un juez hace exactamente 4 meses. Desde entonces solamente la ha escuchado a ella, a la denunciante, y está previsto que el próximo 25 de junio tome declaración a 2 testigos y, por supuesto, a Gustavo Fuentes, al CEO de esa principal productora de Canal Sur, que está acusado por agresión sexual y por acoso sexual continuado a esa periodista. Esther Palomera, habéis adelantado esto en el diario.es. Es exclusiva de Dani Celá, de nuestro compañero del diario en Andalucía, y la verdad es que es un escándalo mayúsculo, pero es que os contaré que yo esta mañana he recibido llamadas y mensajes de compañeras que hoy trabajan en Madrid, que trabajaron en su día en Canal Sur y que me han confirmado que sus móviles son una auténtica bomba de relojería contra los mensajes que mandaba este señor a todas las trabajadoras de la productora. Es una empresa público-privada sí, con participación mayoritaria del gobierno andaluz. Participación de la Junta, vamos, del gobierno autonómico.
Bueno, ¿Consta si va a entrar como bomba atómica ahí Figaredo o no? No consta. No lo sé, eso no lo sé. ¿Saldrá a decirlo? Pero... Lo digo porque, claro, están ahora mismo además en un momento de contactos de PP Vox en Andalucía. El típico... Dicho esto, y lo más importante, nuestra solidaridad con las trabajadoras de Canal Sur, absolutamente, de la productora, que es lo más importante. Contra las que han denunciado, o sea, apoyo a las que han denunciado y a las que no han sido capaces de denunciar, porque creo que el número es infinito. ¿Así? Es infinito. Presuntamente, supuestamente. Bueno, yo no voy a poner en cuestión la palabra de compañeras a las que conozco muy bien. Bueno, pues desde aquí nuestra solidaridad con, y con los trabajadores de bien de Canal Sur, que por supuesto que también los hay, y que están abochornados y avergonzados por esta situación. Que se aclare y que se haga justicia. Se quedan con la pública. Francisco Javier Herrero Arribas. Javi Momboro Polvorín. Carrión de los Condes. Web tienda online. Momboro Moda Capricho. momboromodacapricho.com. Artículos personalizados Momboro Polvorín. momboromodacapricho.com. Inicio Momboro Modas tienda novedades. Visita mi web. También catálogo en WhatsApp. +34 664 828 044. Atención personalizada a cada cliente. Sin sistemas ni robots. Teléfono y WhatsApp +34 688 776 781. Contacta conmigo sin ningún compromiso. Estaré encantado de atenderte. Muchas gracias. Francisco Javier Herrero Arribas. Javi Momboro Polvorín. Carrión de los Condes. Online store. Momboro Moda Capricho. momboromodacapricho.com. Personalized items Momboro Polvorín. momboromodacapricho.com. Home Momboro Modas shop new arrivals. Visit my website. Catalog also available on WhatsApp. +34 6648 28044. Personalized attention for each customer. No automated systems or robots. Phone and WhatsApp +34 688776781. Contact me with no obligation. I'd be happy to assist you. Thank you very much. Servicios. Diseño gráfico y multimedia. Creación y mantenimiento de páginas web. Diseño de moda exclusiva a capricho. Clases de informática presencial y online. Logotipos, folletos, carteles, vídeos, publicidad. Retoque y reparación de fotografías. Edición y montajes de vídeos personalizados, eventos, cumpleaños. Carteles y vídeos, asociaciones, redes sociales. Solicita información sin compromiso. Muchas gracias.